¿Quién era tu héroe de la infancia? Mi madre, ¿Por mi qué? madre. Es un claro referente de bondad también. O sea, una persona que si veía a alguien mal, no tenía nada ella, pero ella lo que tuviera se lo daba o le ayudaba. Yo soy un trastorno de hiperactividad con déficit de atención y también unas altas capacidades. Y hicieron un pequeño ensayo conmigo de una farmacología que se metía en adolescentes, pero con una carga mucho más alta en adultos. Tuvo unos efectos adversos que perdí el conocimiento 2 veces y tuve que dejarlo, ¿no? Entonces tuve que aprender a convivir con que cuando viene una mosca me voy con ella, no me concentro con facilidad. Yo vi ahí una oportunidad de negocio. Empecé a hacer un blog, en Blogger, publicando todo lo que tenía, subiéndolo de mis discos duros y demás, y cada vez que salía subía un enlace, monté un pequeño sistemita de lo que había aprendido que me reportaba, pero ¿cómo coño monetizamos esto? Porque tengo un tráfico que es obsceno. Y entonces empecé a vender espacios. Empecé a ganar un dinero con 16, 17 años que no era normal. Pues estaba mirando las reseñas y son todo comentarios positivos, es increíble. ¿Tienes algún testimonio que puedas así contar de alguien que haya probado tu producto Lonvital y que esté contenta? Paciente empieza con nosotros, mujer de 66 años, se intentó suicidar hacía un año, hacía unos meses le dio un ictus, no quedó del todo mal, pero bueno, tenía bastante sobrepeso. ¿Qué hace el psicoterapeuta? Dice, dame un momento, busca la dirección de la persona y busca una librería cercana. Le dice, mira, te acabo de enviar por WhatsApp una dirección, está a 1,1 kilómetros de tu casa. Te acercas a esa librería con un papel, con un boli, vas andando, te miras la sinopsis. Ella no es entrenadora, ella es psicoterapeuta, pero como te decía, trabajan todos en conjunto. Te las miras, te los apuntas, aquellos que te gustan, te apuntas libros, no coges ninguno, te vuelves. Esa tarde, como te gusta bichear con el móvil, te pones a buscar acerca de sus títulos, opiniones y demás, y tienes que elegir dos. Y al día siguiente vas a alquilar esos dos. Esa mujer al mes empieza a faltar a todas las consultas de control. Falta. Y claro, a mí me está haciendo un alert aquí y le dice, perdóname, te pedí todas las citas, me está cambiando la vida. He recuperado el salir con las amigas de aquí de cerca a tomar café, y es cuando salen a andar y a tomar café, y es que me pillaban todas las citas ahí, por eso estoy cancelando. Dice, olvídate, soy lo mejor que me ha pasado en la vida. Más allá de perder kilos, esa mujer, que yo creo que la gente muchas veces quiere perder kilos, que sea el número tal, si es que lo importante no era eso, lo importante es que su vida se había sumido en una dinámica que era muy negativa para ella y no la iba a llevar a ningún lado. Hay un momento en el que una persona empieza a entender que el problema no es solo el peso, es el cansancio acumulado, el estrés constante y la sensación de estar intentando solucionarlo todo por su cuenta. Cuando decide parar, pedir ayuda, comprender qué le está pasando de verdad, cambia la forma de cuidarse. Y ese es el punto exacto del que parte el invitado de hoy. Alguien que vivió ese proceso en primera persona y decidió convertirlo en una solución real para otros. Cristian Gabriel, emprendedor y experto en salud digital con más de 15 años de experiencia en consultoría estratégica y transformación digital. Fundador de Lonvital, startup especializada en obesidad que ha superado los 700.000 euros de facturación en sus primeros meses, integrando medicina, psicología y tecnología para generar cambios sostenibles en la salud de las personas. Bienvenidos a Diario de un Emprendedor, un podcast donde exploramos todos los éxitos, los fracasos y las cicatrices de quienes se atreven a construir su propio camino. Durante muchos años, el invitado de hoy vivió de una forma disciplinada y correcta. Trabajaba, cumplía con sus responsabilidades, tomaba decisiones y seguía avanzando. Su vida profesional funcionaba, su entorno funcionaba, todo parecía estar en orden. El problema es que, poco a poco, su cuerpo empezó a no acompañar ese ritmo tan ajetreado. Sin dar ningún aviso, el estrés se fue acumulando, el descanso se fue mermando y la ansiedad formaba parte de su día a día. El cuerpo empezaba a darle avisos de que estaba yendo por mal camino, primero aumentando de peso, después con una sensación de cansancio constante, y luego con un cambio físico que le hizo superar los 115 kilos de peso. Nuestro invitado reaccionó como hubiera reaccionado cualquiera de nosotros. Hizo dietas extremas, más deporte, más control y exigencia en su vida. Durante un tiempo funcionaba, pero luego volvía al mismo punto de partida y con un efecto de rebote. Tal era la desmotivación que empezó a echarse la culpa a sí mismo.
Llegaron los remordimientos y una disminución de confianza en sí mismo, apelando a su falta de fuerza de voluntad. Ese bucle negativo lo llevó a cuestionar la solución tradicional que estaba empleando. En lugar de seguir peleando con la comida, empezó a observar sus hábitos diarios: el estrés permanente, la falta de descanso y un cuerpo siempre en alerta. Ahí entendió algo que no le habían explicado antes, que el metabolismo no responde solo a lo que comes, sino que a cómo vives tu día a día. Ese cambio de perspectiva lo transformó por completo. Empezó con pequeños cambios, descansando más, reduciendo el estrés y dejó de fustigarse por su aspecto físico. No solo bajó más de 40 kilos, sino que entendió el problema desde la raíz. Y ahí nació Lomvital, un proyecto de salud digital que une ciencia, tecnología y acompañamiento humano real, y que ha facturado más de 700.000 euros en sus primeros meses de vida. Nuestro invitado de hoy no viene a darnos sus recetas mágicas ni dietas secretas. Viene a compartir con nosotros cómo es el día a día de una persona con sobrepeso, cómo lo solucionó y, por supuesto, cómo ha conseguido tanta facturación en tan pocos meses con su empresa. Él es Cristian Gabriel y este es su diario como emprendedor. Cristian, bienvenido. Muchísimas gracias, David. Un placer estar aquí. El placer es mío. ¿Preparado? ¿Preparado? Vamos a ello. Empezamos. ¿Cómo era Cristian cuando era niño? ¿Era extrovertido, introvertido? Muy extrovertido, muy nervioso, no trasto, sobre todo también muy cariñoso, muy leal, hijo único también. Y bueno, pues me encantaba el fútbol, el deporte, estaba todo el día con una pelota en la calle. Y bueno, crecí en un barrio bastante humilde, en Carabanchel, más en concreto en Pan Bendito. Es un barrio bastante complejo dentro de Madrid. Y bueno, pues cogí ese puntito, ¿no?, que tienes un poco que dicen de tener calle y luego también por otro lado de saber defenderte y moverte en ella, ¿no? Que tenía su complicación. ¿Se te daba bien estudiar o eras de los que se las pelaba las clases? Suspendí hasta recreo, pero tiene un porqué. O sea, y ahí empieza mi historia con la salud. Es bastante curioso, ¿no? Es muy bonito ver cómo, yo ahora mismo tengo 35 años, pero cómo ha avanzado la salud en el mundo, pero antes la gente se moría de viejo, no sabíamos por qué. Y bueno, pues en este caso yo soy un trastorno de hiperactividad con déficit de atención y también unas altas capacidades, no diagnosticado. Los trastornos de hiperactividad y déficit de atención se tratan normalmente en niños y adolescentes, acompañados también de medicación. Hay muchos tipos de medicaciones, ¿no? Y a mí bueno, pues me lo diagnosticaron cuando era más mayor, unos 20, creo que eran 20 años, si no estoy mal. Claro, ahí ya la farmacología no se puede utilizar y hicieron un pequeño ensayo conmigo de una farmacología que se metía en adolescentes, pero con una carga mucho más alta en adultos. Tuvo unos efectos adversos que perdí el conocimiento 2 veces y tuve que dejarlo, ¿no? Entonces tuve que aprender a convivir con que cuando viene una mosca me voy con ella, no me concentro con facilidad. Me hice además programador en su momento, con lo cual la exigencia de concentración es muy alta, ¿no? Entonces, tuve que luchar o partir con cierta desventaja también, tanto en mi parte personal como profesional, ¿no? Entonces, cuando era niño, por eso suspendía todo. Realmente yo no le veía sentido a lo que daba, decía esto, los ríos, ¿para qué me sirve? Esto es una chorrada, no pasa nada. No es que fuera mal niño de comportarme mal ni nada por el estilo, de hecho, no, era el defensor de las causas justas, ¿no? O sea, si veía que alguien le pegaba, me metía yo. O sea, yo era muy así, pero no era una persona, o sea, no huía del conflicto, sino que lo afrontaba, ¿no? Y de la manera que fuera. Pero sí es cierto que no iniciaba conflictos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Que estaba rodeado de gente que sí los generaba, ¿no? Y los buscaba. Entonces, bueno, pues sí es cierto que simplemente no estudiaba o no hacía los deberes o no nada, ¿no? Es bastante curioso porque me acuerdo cuando hice la catequesis para hacer la comunión, que la catequista era algo que me llamaba la atención y entonces cada vez que iba, a lo mejor llegaba tarde porque mi madre me tenía que llevar tras haber salido ella era camarera en un restaurante, y cuando llegaba era bastante curioso porque llegaba siempre tarde y entonces me decía la catequista, a ver, he hecho una pregunta, Dolores se llamaba,
he hecho una pregunta y nadie sabe contestarme, pero ya ha venido Cristian que va a saber. ¿Quién no sé qué? Y yo decía, Jesús. Y decía, llevamos 15 minutos y ha venido Cristian y tal. Era muy gracioso porque en lo que sí le prestaba interés tenía un don especial para retener y demás, ¿no? Pero no tenía hábito de estudio, no tenía motivación y detrás hay una patología no diagnosticada y no tratada, ¿no? ¿Quién era tu héroe de la infancia? Mi madre, ¿Por mi qué? madre. Mi madre de la infancia y de la adultez y seguramente de la vejez. Pues una mujer como eran las de antes, por desgracia sin recursos, era de un pueblo de Ciudad Real. Ella, digamos que le gustaba estudiar, pero no tuvo la oportunidad, tenía que fregar casas con 10 añitos. Y bueno, pues sí que era una situación bastante jodida, porque claro, su padre no le dejaba estudiar, le tenía profesora a mi abuelo y le decía, oye, es buena estudiando y demás, y decía, ya, pero que friegue. Con 12 años, 13, se viene a Madrid, se mete de interno en una casa, la maltratan, yo quiero que me limpies todo de rodillas y tenía que limpiar la casa, ¿no? Y, y bueno, viviendo de casa en casa hasta que conoce a mi padre, que recordar que era con 20 añitos, una cosa así. Entonces, bueno, también no tuvo una vida fácil matrimonial y no tenía educación, pues no había tenido la oportunidad, pese a que a lo mejor tenía pues las herramientas, no tuvo esas posibilidades y pese a eso no paró de luchar y ayudar a los demás. O sea, a mí me enseñó ella, o sea, porque es más allá de ser mi madre, ¿no? Porque además es algo que es muy tópico, porque me enseñó que no hay que rendirse. Las cartas te pueden venir a más feas y es muy jodido y pierdes. Pero cuando tienes el no por delante, oye, tienes que intentar ir a por el sí y de verdad, lo acabas consiguiendo muchas más veces de las que esperas. Entonces, a mí eso me hizo tener una resiliencia especial para todo lo que me ha acontecido en la vida, que pues ya te adelanto, David, no ha sido fácil. O sea, ha sido bastante compleja y, y a día de hoy me sigo acordando de muchas cosas que no es que me enseñaran sí, sino que son ejemplos de momentos que trato de poner en práctica en mi día a día porque me están sirviendo mucho para pues, todos los retos que me enfrento, independientemente pues, de que esté ahora mismo pues, en un estatus más guay, de decir, oye, eres el fundador de una empresa, pero también me ha servido cuando he sido trabajador, también me ha servido cuando he sido padre, también me ha servido cuando he sido marido, o sea, me sirve en todos los aspectos de mi vida. Entonces, es un claro referente de bondad también, o sea, una persona que si veía a alguien mal, no tenía nada ella, pero ella lo que tuviera se lo daba o le ayudaba. Entonces, yo es algo que practico a diario y me hace sentir bien conmigo mismo y mejor persona, ayudar a los demás. De hecho, pues la gente que trabaja conmigo muchas veces se ríe, además lo hago un poco como este de New Amsterdam, lo de, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Y la gente dice, no, no entiendo, pero si eres mi jefe, ya, pero yo estoy aquí no para ordenarte, sino para ayudarte, ¿no? Entonces, eso es un poco el mantra que sigo también y el modelo a seguir. Entonces, es mi heroína número uno y creo que siempre lo será porque sigo recordando muchas cosas que sigo practicando en el día a día. Hey, si habéis llegado hasta aquí, significa que te interesa aprender, mejorar y seguir creciendo como empresario. Así que suscríbete a mi canal, ya que es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y entrevistas que de verdad aporten valor a las pymes y a emprendedores que están en el mismo camino que tú. Y quién sabe, quizás en el próximo episodio estés tú aquí contando tu historia. Sigamos. Qué bonito, qué bonito. Cristian, ¿eras de videojuegos o de libros? Videojuegos, sin ninguna duda. De vez en ¿Alguno cuando, favorito? al poco tiempo que tengo, a alguno le meto, pero muy ¿Ahora poco. mismo también? El otro día, después de no jugar 2 meses, jugué a uno Expedición 33, creo que ha salido nuevo, un RPG que dicen que es la leche francés, pero por probarlo, porque yo era de Final Fantasy y todo esto,
Claro, yo era de PlayStation 1 y joder, le metí mucho. Además, me gustaban las historias, o sea, no era simplemente, yo no era de, el Tekken me aburría, ¿no? O sea, yo el Tekken dando Ya, hostias todo el día, no. el modo historia, ¿no? A mí el modo historia, a mí me gustaba el relato practicado, ¿no? El decir, oye, pues por ejemplo, un libro, de hecho, a ver, también leía, pero sobre todo a mí me gustaba la historia en la que yo pudiera meterme dentro de la historia, ¿no? Y eso te daba un juego que, ojo, creo que me ha dado mucha riqueza también en ese aspecto. O sea, hay palabras que se utilizaban que ahí en ese momento no entendía. Melee, ¿qué es eso de melee? O no sé qué. Y luego ya veía que tenía que ver con qué significaba, o tenía que ver con una historia mitológica, o tenía que ver y de Shiva, Ifrit, ¿quién? Coño, que son dioses, que son. Y entonces molaba mucho porque para mí era el que lanzaba fuego o lanzaba hielo, Sí, pero detrás había un porqué de ese una historia. storytelling y molaba mucho y luego descubría más, ¿no? Entonces era más totalmente videojuego. ¿Siempre has tenido la mentalidad de emprender o ha sido algo que te ha venido hace poco? No, siempre he tenido la mentalidad de emprender. A ver, hay cosas que como ya han expirado, las puedo contar. Entonces las voy a contar y no hay problema, David. Con 16 años monté una plataforma de descargas de juegos. Bueno, a ver, no, te voy a contar un poco antes de eso. Yo con 15 Cuenta, años me cuenta. invitan a irme del colegio. A mí me encantan esas historias. Claro, a mí me invitan a irme. Me dicen, bueno, el recreo también tienes un cero, pese a que juegues bien al fútbol. Entonces, oye, ¿por qué no haces algo con tu vida, pero no ocupas sitio aquí? Y le dije, tienes razón. Y entonces yo cumplo en agosto, entonces de los 15 a los 16 años, como a mí me gustaban los juegos, que estábamos hablando ahora, y me gustaba el tema de los ordenadores, dije, joder, voy a buscar algo relacionado con ordenadores y que a lo mejor pudiera estudiar y demás. Todo esto a expensas de mis padres, no sabían nada y demás. Entonces busqué una cosa que se llamaba garantía social, que era como una iniciación profesional a gente que no tenía estudios, que luego además si te lo sacabas porque había cierta formación básica, pues podías hacer un examen de acceso a grado medio, ¿no? A un FP medio. Entonces, fue bastante gracioso porque fui a mis padres, una vez que lo miré, estaba como a 15 minutos en autobús de donde vivía, un centro que era una fundación, se llama Fundación Tomillo, que tenían una formación de esto que te comentaba, que se llamaba operario montador de equipos electrónicos e informáticos, ¿no? Básicamente te enseñaban a montar, desmontar un Sí, sí. ordenador y poco más, ¿no? O sea, a ver, cierta iniciación, pero en el mundo del hardware. Y nada, pues a partir de ahí fui a enterarme, cogí todos los papeles, se los llevé a mis padres y le dije, quiero que me lo firméis. No, pero es que no sé qué, pero que tú, chico, que la vida. Porque además fue un punto de inflexión porque yo bajaba a la calle y los niños de mi edad se dedicaban a irse a Legazpi a robar una moto o a robar un coche para tirar de bolsos. Lo llamaban así, era el deporte de ellos. Yo me gustaba el fútbol y el suyo era ese. Entonces yo tenía dos caminos. O acabar juntándome con ellos para ganarme la vida el día de mañana como se la ganaran ellos, que pues, se nos puede ir la cabeza cualquier especialización dentro de esa rama, o hacer algo con mi vida. Entonces por eso yo dije, oye, yo no soy como estas personas, no es algo que me sienta bien, cuando lo veo me siento muy violento, yo soy una persona bastante noble, no podría mi conciencia que yo hubiera robado algo, el día de mañana yo no soy capaz, no es mi vida, yo no soy así. Entonces, pues pensé algo, bueno, porque tampoco era o sea, yo no lo veía unas vistas de hacerme un profesional de la hostia, sino simplemente, pues oye, para hacer algo, ¿no? Y bueno, pues di con muy buena gente, mis padres finalmente accedieron y me acuerdo Luis Felipe, que era un profesor que era maravilloso, que era el que enseñaba la parte técnica, me empezó a decir que vio algo en mí. Era gente que estaba por vocación, porque nuestros recreos eran navajazos porque me debías droga y movidas así. O sea, claro, era gente muy jodida. En Orcasur, zona downtown puro, bueno, tremendo. Entonces, bueno, pues él al mes o un mes y pico me dijo, ahí tenían varias formaciones, ¿no? También pues sobre todo del paro, ¿no? Del SEPE, pues de 300 horas, tal, de redes, de seguridad de informática, de no sé cuánto. Y entonces el tipo me picaba, el cabrón. Entonces me decía, joder, Cristian, ¿has salido una formación
que es que encajas de la hostia. Salen ahora las plazas, si quieres te apunto, la doy yo, la da también David, tal. Son 300 horas, pero es de seguridad. Es que serías buenísimo ahí. Y entonces el cabrón me picaba y yo, esto lo tenía a lo mejor rollo 8 de la mañana, 2 de la tarde, entonces el otro era por la tarde. Entonces hizo que durante 2 putos años, incluso en verano, estuviera por las mañanas y por las tardes sin parar de 8 de la mañana a 8 de la noche comiendo Qué ahí. bueno. Fum, 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 fum. Y me volví un perfil muy interesante en el mundo de la tecnología. O sea, tanto en redes, seguridad, hardware, software, empecé a aprender a programar. Luego, cuando acabó ese año, hice la formación de el acceso a grado medio, nos apuntamos en el Virgen de la Paloma, no sé, no me acuerdo, 300 y pico personas en todo Madrid y aprobamos 15. Yo aprobé, tampoco con una nota muy alta, pero me dio acceso a grado medio, que además también era en este centro, con lo cual continué ahí con que este cabrón me picaba con las formaciones que iban saliendo, ¿no? Entonces, en el entretanto, yo quería irme a vivir con mi madre a algún lado. A nivel económico ella no podía, había estado trabajando, pues, bueno, pues ese tipo de empleos más precarios como puede ser cocinera en un restaurante o camarera, pues estaba durante un tiempo, pero luego no. Y sí es cierto que mi objetivo en la vida, ella era de entrar a una tienda, probarse de todo. Yo odio las tiendas a dolor, pero las odio por eso, o sea, tengo una tara. Porque entraba a una tienda, se tiraba media hora probándose algo, pero no se compraba nada, pues no se lo podía permitir. Eso me Entonces, suena, me suena. claro, bueno, yo era algo que decía, ¿qué coño hacemos? Claro, igual que no estudiaba, mi cabeza decía, ¿qué hago aquí 3 horas si sé Pérdida que el de tiempo. resultado es 0? Claro, pérdida de tiempo, ¿no? Y me petaba la cabeza. Entonces, además cuando voy a comprar con mi mujer muchas veces me dice, es que tú vas muy efectivo a comprar. Digo, es que yo no estoy para perder tiempo. Mi Es tiempo que ahora igual. mismo está Yo voy. cotizadísimo. Yo veo la ropa desde fuera y voy a por ella a la compra y me voy. Totalmente. Y me la pruebo y a lo mejor en otro momento hay que descambiarla, pero si me cuadra o lo que sea, o a lo mejor me la pruebo rápido, pero además dice que para los regalos soy muy bueno porque cada vez que me ponen los regalos más difíciles y yo en 1 hora estoy en casa. En una Ostras. hora está todo hecho. Y es que es impresionante. No sabía qué comprar, le digo ya, pero yo voy oteando y el primero que me cuadre va. Y si le gusta a la persona, fantástico. Y si no, tiene un ticket regalo maravilloso en el que Exacto, pueda cambiar. exacto. Entonces, bueno, volviendo, digamos que en el entretanto tenía ese objetivo y entonces empecé a trabajar en hacer ordenadores clónicos. En ese momento dejaban un buen margen, entonces me ganaba 300 pavos por ordenador clónico. Y yo era muy de juegos, como hablábamos, y también de ver series y películas y trasnochar mucho, ¿no? Como hacía mucho deporte, no cogía peso. Ya vamos hablando del peso, no cogía peso, yo estaba delgado, pero me bebía mis 2 litros de Coca-Cola y tal, porque cuando eres joven haces ese tipo de excesos y el cuerpo, como Lo lo tolera. consume, no lo... Claro, es, digamos, demasiado agradecido con nosotros, ¿no? Sí. Y tenía un buen nivel de actividad física, entonces no pasaba nada. Y entonces yo me empezaba a ganar dinero y con eso, además, con gente del barrio, me recomendaban a otro, mira, que le han entrado no sé cuántos virus porque se mete en sitios que no se debe meter mi colega y entonces, pues, tal, a ver si se lo puedes arreglar. Sí, no, pero el ordenador es muy lento, venga, pues te hago un presupuesto, venga, házmelo, tal. Me iba a comprar las piezas, lo montaba, le metía sistema operativo y programas y me llevaba un margen más o menos de 300 euros por ordenador. Y luego empecé a hacer una página de descargas porque tenía varios discos duros con un montón de juegos, películas, series, tal. Y claro, yo era el momento en el que estaba Megablood y RapidShare, que era la evolución del Emule. Bueno, aquellos Sí, que conozcan este sector, el Emule y Torrent, que sí, sí, tardabas sí. 3 días en descargarte una peli y en cambio en esto, en rollo, en 1 hora la tenías. Entonces, si tenías el picazón de que querías ver no sé qué película, era como, ¡guau! Qué rápido lo puedes hacer. Entonces, ¿qué sucedía? Que la gente reportaba los enlaces. Entonces, si tenías una película de 1 giga dividida en 10 partes de 100 megas, pues a lo mejor la parte 3 y la 4 estaba jodida. Entonces, claro, no ibas a poder extraerlo. Entonces, te tenías que ir tú tenías a lo mejor la membresía de Megabload y se te había jodido y tenías que ir a RapidShare, que era súper lento. Entonces, ya no era 1 hora, era más de 1 hora. Entonces, los que teníamos membresía de alguno o tenías en todos y te gastabas una pasta y no te salía rentable, era preferible ir a verla o comprarla o lo que sea. O
encontramos un sitio fiable. Entonces yo vi ahí una oportunidad de negocio. Realmente es mi primera, más allá de los ordenadores. También me traía iPhones de AT&T de Estados Unidos, el 2G, que aún no estaba aquí en España, lo liberaba y los vendía. Los que tenían la tapita, eran metálicos por atrás, grises, y la tapita negra abajo, que aquellos a lo mejor que se acuerdan fue realmente el primer smartphone que Sí, sí. apareció. Lo compraba por eBay y demás, bueno, buena aventura ahí también. Entonces, a partir de ahí, empecé a hacer un blog en Blogger, publicando todo lo que tenía, subiéndolo de mis discos duros y demás, y cada vez que salía un enlace, subía un enlace, monté un pequeño sistemita de lo que había aprendido, que me reportaba y volvía a cargar, era mi primera automatización, y volvía a cargar el enlace y lo dejaba publicado en Blogger. Entonces, ¿qué Guau. significaba? ¿Esto era en 2000, el 2011, 2012? No, menos, 2006, 2007. Increíble. Claro, era brutal. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Que realmente tú, si tenías una cuenta de Megabload que te gastabas 150 al año, una cosa así, decías, hostias, primero voy a buscar en este sitio que sé que si está la película, el juego, lo que sea, va a estar los enlaces bien, o sea, creé una buena reputación, y si no, ya buscaré en otras páginas googleando, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que eso hizo que hubiera pues cada vez más recurrencia en usuarios, el tráfico subiera, y me convertí en el principal referente de descargas de habla hispana de Megabload. ¿Qué Se dices? llamaba todo, a lo mejor la conoces, todo megabload.com. Buah. No, hace Eh, muchos años de eso ya. ya, bueno, pero mucha gente en el camino, incluso, bueno, fue jefe mío uno que era publicista mío de ahí, ¿no? Porque, claro, una vez que empecé a coger tracción, además no tenía que pagar servidores, era Blogger, era de Google, con AdSense, luego AdSense nos lo cortaron, y ya dije, bueno, esto hay que monetizarlo. Pero ¿cómo coño monetizamos esto? Porque tengo un tráfico que es obsceno. Además dejaba los comentarios, había ristras de comentarios, ni se sabe. Y dije, bueno, hay que hablar con Peña que quiera anunciarse aquí, porque aquí hay mucha gente Claro. viniendo. Y entonces empecé a vender espacios. Al principio súper baratos, rollo 50 euros al mes, 40, tal, pero luego ya 400, 500, tal. Y empecé a ganar un dinero con 16, 17 años que no era normal para un niño de 17 años. Entonces, como puedes ver, el emprendimiento un poco está en mí desde ese momento, en un negocio no legal. Hoy pago el fútbol, desde hace muchos años, ¿no? Que se quede bien claro, ¿eh? Claro. No, pero es curioso porque hay mucha gente que me conoce toda la vida y es como en plan de, ¿quién te ha visto y quién te ve? Y digo, ya, pero cuando tienes hambre, uno busca hasta en la basura. Claro. Cuando uno tiene posibilidades de poder pagárselo y tiene más conciencia y entiende que realmente, joder, tú puedes estar de acuerdo o no con lo que ganan, pero que de alguna manera lo hacen para ganar. Y es bastante injusto que la gente, pues digamos que robemos parcialmente de esa manera y demás. No tienes posibilidades, no tal. Bueno, pues no es justificable, pero es más entendible. Pero si tienes posibilidades, pues coño, no seas tan cabrón, ¿no? Págalo, porque si no pagáramos nadie, y eso es un hecho, pues oye, dejaría de existir porque no produce el dinero suficiente Está como para claro. mantenerlo, ¿no? Sí, sí. Pero yo en ese momento, pues mi cabeza no iba más allá de mi propia película, que era, conecto esto con esto, hago esto con esto, y oye, hago el resultado de un modelo de negocio interesante. Entonces, claro, yo negociaba con Peña que me decía 200 euros y yo decía, venga, para adelante. Pero claro, yo sin saber que era barato o caro, era como 200 pavos. Flipa. O sea, o sea, era impresionante, ¿no? Entonces, nada, arreglaba consolas también, o sea, hacía mil cosas, ¿no? Bueno, llegó un momento que obviamente, por motivos obvios y te imaginarás, tuve que cerrarla, y quedó todo en el nada. Pero bueno, fue una época que lo que me hizo es entender bien como profesional cómo funcionaba, ¿no? Y de ahí viene un poco el mundo del emprendimiento. Ahora te contaré más, pero bueno, los inicios vienen de ahí. Cristian, ¿cómo era el día a día de ese Cristian que tenía muy mala salud? Que cuando engordó tantos kilos, cuando estuviste en 117 kilos. Bueno,
ahí hay bastante, hemos avanzado bastante la historia. Te sigo contando y llegamos ahí. Yo llega un momento que mi primer trabajo cotizando a la Seguridad Social es 2010, ¿10? Creo que sí. Sí, 2010, que empiezo a trabajar como soporte de helpdesk en una empresa, cogiendo teléfono, haciendo radiodiagnósticos, y era de los programadores el único que, o sea, de los técnicos el único que programaba, ¿no? Yo me había sacado ya ese grado medio y demás. Y ahí viene un poco parte crítica de mi historia, en el que, pues estando allí, a mi madre está en el pueblo y me dice que se nota un bulto en la parte baja del pie. Ella está de vacaciones, yo siempre me iba de vacaciones con ella al pueblo, que comentaba antes, en Ciudad Real. Y ese bulto, primero la Seguridad Social empieza a decir el traumatólogo que eso es un bulto de grasa. Yo me pongo, sin contar muchos detalles, muy insistente con ese traumatólogo de que le tiene que hacer una prueba sí o sí. Acaba accediendo un poco coaccionado. En ese momento era o sea, no veía más allá de mi madre, ¿no? Entonces realmente era como en plan de, bueno, pues si tengo que perderlo todo, lo pierdo por ella. El tipo accede, hacen una ecografía, no les cuadra algo, le hacen una prueba. Esto es septiembre de 2010, cuando ella se lo detecta. Octubre, noviembre y demás le hacen una prueba, luego hacen otra. Se alarga hasta que le hacen una prueba en torno a mediados de enero, febrero, que es pues una especie como de punción para hacer una biopsia. Esa herida no cicatriza, es bastante raro, nos dicen que no van a dar resultados en 15 días y al mes y medio nos acaban llamando y nos acaban diciendo que de 3 posibilidades que había, se habían reunido oncólogos de toda España. Era un sarcoma epitelioide. El sarcoma epitelioide era el segundo caso registrado en España. En los años 70 era el primero y el segundo era el de ella. Los sarcomas todos son cánceres raros, y dentro de los cánceres raros es el segundo más agresivo que existe, ¿no? A la semana siguiente la tienen que amputar la pierna por debajo de la rodilla. Ella había cogido desde hacía un par de años cierta afición a correr y yo también corría con ella. A mí me gustaba y demás, me hacía descargar un poco la mente. Y esto es, bueno, yo 19 añitos, una cosa así. Empieza una guerra de poderes en la salud. Esto es en el 12 de octubre, en el que a ella le ponen un oncólogo, digamos, ese RP que tengan allí titular. Y bueno, pues ahí sucede que nacen oportunidades, diferentes oportunidades, y entre ellas se ve en la Clínica Universitaria de Navarra, pero la que está en Navarra, no la que está en la Comunidad de Madrid, un tratamiento. Es una clínica privada, ¿no? Y es una de las más afamadas en cáncer a nivel mundial, pero tienen cierta conexión con la salud pública. Entonces le autorizaron un tratamiento que lo habían hecho en paralelo hasta que pusieron al oncólogo, ¿no? del 12 de octubre, un tratamiento que era de, lo vas a entender muy bien, se llama perfusión por miembro amputado. Cuando tienes un cáncer en alguna de las extremidades, digamos que es algo en lo que cierran la circulación sanguínea como si fuera un torniquete mal comparado, y lo que hacen es meterte en una máquina como si te hicieran una diálisis, pero en esa máquina meten la sangre, le meten quimio y te la vuelven a meter. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene un impacto de más de 1.700 veces más potencia que una quimio estándar, o sea, es muy potente. Además, es focalizado en un punto dado, con lo cual, al no diseminarse la quimio por todo el cuerpo, no te afecta tanto. O sea, tienes fiebres altas, mata células, pero en una zona muy focal. Y entonces eso te permite, pues, que a lo mejor pueda hacer desaparecer pues, posibles metástasis y demás. Entonces, esto que cualquier persona con sentido común, no entendido de medicina, dice, oye, tiene pinta de que es mejor. El viernes viene el traumatólogo que le había cortado la pierna, Luis, a mi madre, llorando, que te han aprobado irte a la clínica, qué tal, una alegría tremenda, contentísimo. Y el lunes llega el oncólogo y dice, cancelado el traslado, porque como no hay evidencias, te voy a tratar con quimio estándar aquí en el 12 de octubre. Hoy es la máxima referencia en oncología en España, gracias al caso de mi madre. Primero lo fue en el 12 de octubre y demás. Y entramos en una guerra muy grande con él,
porque él sabía que era un caso que le iba a catapultar. Entonces, él lo único que quería era ponerse la medalla de que había sido el que había tratado ese cáncer raro, ¿no? Entonces empecé a ver ahí los intereses que hay de por medio dentro de la salud, más allá también del dinero, sino de la fama, del ego, de escalar, de pisarle el cuello a quien haga falta. Nosotros nos movimos bastante bien y conseguimos un tratamiento experimental, que también cuando te lo cuentas vas a decir que tiene todo el sentido, que se está haciendo pues, de manera más clandestina en el Niño Jesús. Era un tratamiento para niños que estaban muy quemaditos por la quimio y ya estaban pues desahuciados, ¿no? Con sarcomas también, pero de otro tipo. Y con las células madres se las extraían, le metían un virus a la célula madre se defendía y te la volvían a inyectar, digamos, cuando estaban así, ¿no? Y esto hacía pues, que intentaba reparar todo. Al final es algo bastante dentro de lo artificial, muy natural, porque son tus propias células madre y habían conseguido salvar a más de un niño. Pero como todas estas líneas de investigación y más en células madre, que ahora ya en España felizmente se está empezando un poco más, pero era como que no se daba permisos para hacer nada. Y la primera adulta en uso compasivo de este tratamiento fue mi madre, que por desgracia llegó bastante tarde porque en la segunda dosis al día siguiente ya se murió. Era algo que solamente generaba fiebre alta y demás, pero no lo hicimos antes por lo mismo, porque este tipo ponía todo tipo de barreras, la trataba también con quimios, que no había ninguna evidencia científica de uso o remisión para este tipo de cáncer. Y fue una lucha muy jodida, ¿no? Fue una lucha de 6 meses, muy complicada, ¿no? Entonces, bueno, ella muere en 2011, yo pierdo el norte, en el mientras había conocido a mi mujer, la que soy mi mujer, la conocí en ese trabajo que te comentaba de soporte y perdí un poco el norte. No tenía un objetivo en la vida. Además, habíamos empezado hacía no mucho y bueno, pues lo típico de una relación, ella es un poco más mayor que yo, entonces ella buscaba más estabilidad y por mi edad, que tenía 20 años, pues pensaba que, joder, yo tenía que vivir toda la vida, ¿no? Típico de salir, de amigos, de tal, Y yo decía, no me conoces, yo no soy una persona así, no tal, y de verdad que yo no busco el día de mañana darte la patada, que yo busco una estabilidad también, pese a mi juventud. Y pasó algo muy bonito que me dijo, me vio tan perdido en un momento muy complicado de mi vida que me dijo, bueno, si quieres tener un hijo, yo no sé cómo irá nuestra relación, pero creo que mejor padre no podría tener para mis hijos. Y ese es mi hijo Ethan, bueno, que en breve en febrero cumple 13 años, ¿no? Pues con 22 años me hice papá. Wow. Y claro, cuando te empiezas a hacer papá, a mí me pasa una historia bastante compleja y es que empiezo como programador en un sitio. Ahí descubro que ponerme música, la misma música siempre, me permitía concentrarme. Entonces yo me ponía música muy alto y siempre el mismo tipo de música o que me conociera la letra. Si me ponía otra letra me desconcentraba. Entonces la gente que llevo muchos años trabajando ya me conoce, sabe que cuando estoy con música estoy en un punto muy concentrado, ¿no? Y entonces yo me lo ponía y demás. Fue una agencia bastante potente haciendo cosas muy chulas, con gente muy... Bueno, proyectos muy... La web de Alejandro Sanz, por ejemplo, la hice yo en su momento cuando se fue a Warner. O sea, estuvo bastante guay. Y me proponen irme a Colombia, ella embarazada, a vivir con casa y con un buen sueldo, y decido que no. Y a los meses me echan. En concreto me echan 3 días antes de que nazca mi primer hijo. Ella estaba trabajando, tenía un embarazo de riesgo, le habían dado la baja. A la semana de nacer el niño, la echan. En cuestión de 10 días Madre nos vemos mía. los dos sin trabajo y con un niño, y con 22 años. Y ahí nace el por qué yo digo, ok. Además, en ese trabajo era curioso, yo sabía programar, pero no hacía webs. A mí me dijeron, te damos la web Fashion TV España, el canal número 1 de moda de Estados Unidos, entra en Canal Plus. Normalmente se tarda un mes en hacer, tienes 2 semanas, si no lo haces en 2 semanas, te echamos. Hubo 2 días de esas 2 semanas que no dormí, o sea, era 1 hora y media de mi casa en transporte público, de donde vivía y demás. Oye, David, porque además, bueno, yo me independicé el día que se muere mi madre, una de las promesas que me hizo es que me fuera de casa, y entonces el mismo día que muere yo dejo de vivir allí y bueno, fue una historia complicada, pero yo ganaba 1.000 euros, entonces no era fácil. No.
Pero bueno, más allá de eso, estaba ya conviviendo con mi mujer y entonces me dijeron esto, no dormí durante 2 días, pero sí que lo conseguí, nos dieron la enhorabuena, continuamos y demás, y a mí me acabaron echando, sobre todo por un tema de que estaban llevando pues toda la gente allí y, oye, no... Además, ya estaba enrarecido un poco el tema porque se había ido varios compañeros, yo había dicho que no y ya era pues, una situación compleja y bueno, querían sacar sobre todo la operación allí porque la mujer del dueño era colombiana y se querían ir a vivir allí. Joder, eh, cuando me veo en esa situación, digo, la de a Dios pongo por testigo, ¿no? Que a mi hijo no le va a faltar de nada. Me acuerdo llorar y temblar con él en brazos con 22 años y decir, uff, yo sabía que venía, coño, llevaba 9 meses esperando. Ya. Pero dije, qué responsabilidad tan grande tengo. Me puse a llorar, se lo di a ella de nuevo y dije, no le va a faltar de nada, tengo que trabajar mucho. Entonces, pese a esa inexperiencia y tener, pues, ser a lo mejor en ese momento un diamante en bruto, es decir, me faltaba mucho por pulir, era más un programador backend, no tengo buen gusto, no sé, de diseño soy horrible. Eh, pero me ponía a hacer webs, ¿no? Dije, ok, tengo que hacerlo mejor. Entonces me puse a hacer webs por mi lado al margen de trabajar. Empecé a coger un nombre, ya no era el chico que hacía unos años montaba ordenadores, sino que ya me empecé a hacer un nombre y yo trabajaba día y noche, fui creciendo, empecé a hacer consultorías a pequeñas empresas, luego a medianas empresas. Ya, de forma autónoma, ¿no? Sí, y ya me hice, pues, acabé siendo lead programmer de una empresa, luego ser el director tecnológico, mientras en paralelo hacía esto, entonces no descansaba nada, no nada. Conseguí que compráramos una casa porque teníamos una casa sobre plano que tenía ella y no nos iban a dar la hipoteca por mi estabilidad económica y al final conseguí que nos la dieran con bastante esfuerzo. Joder, y me abandoné a mí. O sea, yo era el chico que con su madre corría y en el momento que empezó a trabajar y a no tener tiempo y a que la vida no había sido fácil, pues yo tenía malas costumbres, pero yo no tenía actividad física, ¿no? Entonces no tenía la misma y cada vez más sedentarismo. ¿Por qué? Porque mi trabajo se hace sentado delante de un Ya. ordenador, ¿no? No descansaba por mucho menos que antes. Entonces eso hizo que yo fuera aumentando de peso y yo fuera bajando kilos pues con alguna dieta, alguna cosa, pero el problema es que cuando el problema es de 5, 7, 8 kilos, tú cuando los bajas, los puedes bajar, pero luego vas a subir porque como bajas también músculo, oye, el músculo ya te afecta a que si tienes menos músculo, pues obviamente tu tasa metabólica basal baja. Entonces, a menos cantidad de comida que comías antes, cuando dejas la dieta, más vas a engordar, ¿no? Más te va a afectar. Entonces, la pegada es más fuerte. O sea, el recorrido tenía que bajar esto, pero vuelvo hasta aquí y subo más para acá, ¿no? Entonces, ese es el problema que yo empecé a tener y donde me sobraban a lo mejor 7, 8 kilos, pues fueron siendo la siguiente vez 15, la siguiente vez 20, la siguiente vez 30, ¿no? ¿Y cómo es el día a día de una persona con tanto peso? Pues a ver, tú me veías y morfológicamente veías que estaba obeso, pero estaba bastante compensado. Porque tú eres alto, entiendo. Sí, yo mido 1,80 m, entonces, o sea, no súper alto, pero sí es verdad que es un índice de masa corporal que no llega a ser ni mucho menos una obesidad mórbida, ¿no? Sí, Es sí, sí, una sí. obesidad de grado 1 o 2, ¿no? Entonces, tú no te ves bien, tú vas a la playa, te tapas con una toalla, como diría un amigo, te salen tetas, ¿no? Hay un amigo que cuando comes algo tal dice, no comas eso, que te salen tetas. O la barriguita. La barriguita se me ponía aquí atrás, ¿no? Sí, Entonces, tú por desgracia no pones focus, ¿no? En eso, pero te sientes muy juzgado porque además, joder, la gente que te quiere y demás ve que te estás pasando, que no te estás bien, deberías hacer algo, estás comiendo y te empieza a decir, oye, sí. mira, ¿por qué no comes un poco menos? Y tú a lo mejor estás con la ansiedad de la hostia, salir de una reunión Sí, súper sí, sí, sí. estresante, o sea, muy complejo. Entonces, mientras que la salud no te afecte, no hay problema. Pero el problema es cuando ya te empieza a dar llamadas. A mí yo entré en una empresa que era la guerra y a mí me detectaron una cardiopatía inicialmente, que era una hipertrofia en un ventrículo.
Y esa hipertrofia me hacía pinchazos ante el momento de estrés y me podía dar incluso pues, lo que se llama muerte súbita, ¿no? Un infarto fulminante ahí y a tomar por culo. Entonces, de alguna manera, no acompaña para nada la obesidad. O sea, tienes mucho más riesgo, comorbilidad con otras enfermedades más. O sea, es jodido. No te sientes bien físicamente, te ahogas. Yo había tenido de pequeño problemas de ahogo y volví a tener problemas de ahogarme, ¿no? No dormía bien. Entonces, claro, te empiezas a notar cada vez peor más allá del aspecto físico, ¿no? Y es complejo, es complejo. En definitiva, pues es una situación bastante compleja, ¿no? ¿Y cómo te afecta la longevidad, el sobrepeso? No es que haya un... A ver, el concepto de la longevidad es un concepto de vivir más y mejor, ¿no? Entonces, la obesidad es el resultado de muchas cosas que te afectan también a la longevidad. O sea, si no te mueves, si no te alimentas bien, si no tienes una buena estabilidad emocional, hay diferentes indicadores en el cuerpo que te determinan no solamente tu edad biológica, ¿no? Sino que te determinan un poquito cómo es la salud en general y la propensión a otras enfermedades de tu cuerpo, ¿no? Como puede ser la longitud de los telómeros. Eh, digamos que la obesidad no te hace falta medir los telómeros para saber que obviamente serán pues, más o menos cortos, ¿no? Entonces, realmente, como es la consecuencia de bastantes aspectos, ¿no? La obesidad afecta a más de 200 factores. O sea, he dicho los más comunes y que más que la gente conoce, pero hay muchísimos. Hay otras enfermedades hormonales, o sea, hay todo lo que queramos imaginar. Entonces, sí que es cierto que te va a afectar, te va a restar años de vida en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad. O sea, tus últimos años de vida van a ser muy malos, lo vas a pasar muy mal, limitaciones de movilidad, de dolores, de otras enfermedades que a lo mejor puedas fallecer por ellas y si no te mueres de una cosa te morirás de otra, ¿no? Entonces, yo siempre lo digo, alguien que goce de una buena calidad en cuanto a longevidad y demás, o sea, yo creo que es una persona que busca lo que siempre decimos de morir durmiendo, ¿no? Y esa mujer que vemos en el norte de España, ¿no? En Galicia, con 100 años y que sigue saliendo a por su pan y hablando con las amigas y al fresco y no sé qué, y dice, joder, pues ojalá, coño, tengo 60 y yo no soy capaz de bajar las escaleras andando. Entonces, ¿por qué es esa diferencia? Porque desgraciadamente el cuerpo sí que tiene cierto nivel de memoria y todo lo que has ido haciendo, ha habido muchas veces que has sido agradecido porque otras cosas lo han compensado, pero por desgracia, y por eso vemos también mucha obesidad infantil, David, o sea, ¿por qué? Porque ya el cuerpo ya no es que sea agradecido, sino que cada vez hay peores hábitos que empiezan cada vez desde antes. Yo tenía actividad física y eso compensaba parte de mi falta de educación y malos hábitos que no se corregían en casa, no se trataban, pero ¿cuántos niños no vemos hoy en la calle que tienen obesidad, ¿no? ¿Y por qué la tienen? Porque tampoco tienen, a lo mejor, tienen muchos peores hábitos y no Sí. tienen cosas que les compensen, ¿no? Actualmente se ha puesto de moda un fármaco que se llama Ozempic, que supongo que lo sabrás lo que es. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, primero dejar claro que es Ozempic. Ozempic es el nombre comercial de un fármaco que tiene un principio activo que se llama semaglutida, ¿vale? Y la semaglutida, o sea, y este fármaco, al igual que en su momento la Viagra, se hizo para un objetivo y se vio un efecto adverso que superaba ese objetivo y por lo tanto luego se comercializó de diferente manera. Entonces, una cosa es de qué está compuesto, el principio activo se llama semaglutida y otra la marca comercial Ozempic. Ozempic en España y en el resto del mundo está aprobado para diabéticos. ¿Por qué? Los diabéticos tienen un problema con una descompensación de su cuerpo en cuanto a la glucosa, ¿no? Las insulinas y Sí, o sea, sí. todo este mundillo que seguro que tenemos gente cercana a todo. ¿Qué sucede? Si tú le metes, esto es digamos, una especie como de hormona sintética que te metes al cuerpo para la gestión de la saciedad, la digestión y también a nivel cerebral ayuda, ¿no? A gestionar, pues eso, la ingesta calórica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Digamos que eh, cuando un diabético se lo pone, sus digestiones son mucho más largas. Entonces, la compensación no pica entre horas. O sea, sobre todo un diabético tipo 2 que suele venir también incluso muchas veces por la obesidad, ¿no? Es una correlación, ¿no? Hay una es agonista.
Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que seguramente esa persona, al tener digestiones más largas y demás, el control de glucosa va a ser mejor, con lo cual no tiene que acudir tanto a rescates. Si no tiene que acudir tanto a rescates, David, lo que va a suceder es que no va a tener ese problema de, digamos, ¿cómo se llama? De tener que meterse pues una inyección Sí. o similar, ¿no? Mm. Entonces, esto les sirve a tener una estabilidad dentro de su enfermedad. ¿Qué sucede? Se vio y adelgazaba la gente que tenía diabetes, porque además esa diabetes en un alto porcentaje venía por obesidad. Y decían que comían menos y la gente lo veía. Entonces empezó a popularizar entre la gente para perder peso. ¿Qué sucedió? Elon Musk, Kim Kardashian y demás empezaron a decir, mira, yo para caber en el vestido de Marilyn Monroe que no me cabe el culo y no quiero que le hagan un ajuste especial, he perdido 15 kilos gracias a Ozempic, ¿no? O cogía a Elon Musk y decía, mira, me veíais gordo en las fotos porque estaba currando, haciendo SpaceX y todo esto, tal. Oye, mira, he hecho esto y algo de ejercicio y mirar cómo me veis super fit, ¿no? Entonces, más hacerlo con esto. En el resto del mundo se aprobó también por la parte de la farmacéutica, que es Novo Nordisk, la que hizo la patente de esta molécula, también Wegovy. Wegovy es semaglutida, igual, exactamente igual, en unas dosis un poco más altas, el mismo principio activo, pero está orientado para la obesidad. En España se aprobó el año pasado, pero ¿qué sucede? Que como esto se está haciendo desde el 2018, la gente desde 2018 ha habido un mercado paralelo negro e incluso médicos que han accedido a ello, y es una pena, a recetar Ozempic, y se le han quitado a los que lo necesitaban. O sea, quien lo necesitaba era un diabético, porque un diabético si tiene que acudir a rescates, un diabético tiene el riesgo de una gangrena, o sea, amputación de piernas, morir por la diabetes, etcétera. O sea, joder, lo entiendo porque también la obesidad es algo que te puede generar muchos problemas, pero no había abastecimiento para todo ello. Entonces se generó un problema grave con los diabéticos, les dejaron sin sus salvavidas. Entonces ahí es donde se complicó. Pero más allá de eso, hablando también de nuestra empresa y demás, es una muy buena herramienta para alguien que no tiene un control con la comida, para utilizar de manera temporal, porque esto es lo mismo que hacer una dieta, es decir, vas a consumir menos. Pero es algo que tiene un efecto temporal, no solamente que no te lo puedas poner toda la vida, que tiene posibles efectos adversos, es decir, siempre que tú lo mandes a alguien, tiene que ser algo que, pese a los riesgos de efectos adversos, eso supere, obviamente, o sea, tengas más efectos o más posibilidades de riesgo no tomándotelo que tomándotelo, ¿no? O sea, que supere el beneficio al efecto posible adverso que puedas tener, ¿no? Entonces, en ese punto es en el que sobre todo es como que nos va a funcionar. Entonces, el cuerpo se puede inmunizar y se suele inmunizar al efecto. O sea, tú estás subiendo de dosis, te va saliendo cada vez más caro y se inmuniza, y hay ya un grandísimo efecto rebote porque la gente ha sido los pinchazos para adelgazar, ¿no? Es lo que se ha popularizado. Me da igual lo que cueste, lo pago, y una vez lo pago, el problema que está habiendo es que, por desgracia, mucha cantidad de gente está volviendo a recuperar peso. Se ha gastado a lo mejor 3.000 euros, una cosa así, y una vez gastas esos 3.000 euros, pues no puede... ha vuelto a recuperar. La gente se pincha, pero sigue con los malos hábitos. Sigue cambiando cuáles son los factores que afectan al peso. David, o sea, realmente los factores que afectan al peso son muchísimos, son más de 200. Entonces, cuando digo que es una muy buena herramienta es, si tú estás pensando todo el puto día en comer, a mí me viene genial que no pienses durante un tiempo en comer mientras trabajamos las cosas que hay que cambiar que te han llevado a esa situación. Pero la gente lo ve como un milagro. Ahora, el cómo trabajar las cosas que te están afectando es también otro de los problemas que hemos tenido. Hemos ido a un nutricionista, nos ha dicho que nos comamos el verde de los parques. Hemos ido a un entrenador y nos ha dicho que con nuestros 115 kilos cojamos y hagamos trabajo de calistenia, y cuando te duela el codo o te hagas una lesión o lo que sea, pues te jodes y vas al fisio, y es porque estás obeso, jódete. Y hazle una hora o hazle hora y media o lo que sea. Porque esa persona, sabiendo además y teniendo las nociones técnicas y sabiendo lo que te viene bien, que no lo dudo, no sabe las formas de cómo aplicarlo en alguien que es absolutamente antónimo a él, que no ha corrido nunca, que dice que correr es de cobarde, y que el césped del parque te lo comas tú.
Entonces, eso es lo que también nosotros acabamos entendiendo, yo como doliente y como habiendo pasado también por todas esas etapas, ¿no? Con gente profesional y pagando. O sea, sobre tu problema, tu metodología con tu solución realmente se hizo después Lomvital, ¿no? ¿Qué es lo que realmente Lomvital resuelve? ¿Qué es lo que aporta al cliente? Pues mira, Lomvital es, bueno, vamos a continuar un poco por el storytelling, o sea, Sí, sí, por mi tírale. vida. Yo acabo siendo un C-Level de Boston Medical Group, que es líder mundial en salud sexual masculina, ¿no? En todo tipo de enfermedades relacionadas con la salud masculina. Y entonces, en los 9 países, pues acabo siendo director de marketing digital, de tecnología, de innovación, de analítica. En el centro de investigación, pues soy una de las personas que toma las decisiones un poco en cuanto a las líneas en el consejo de nuevos tratamientos. O sea, digamos que cojo un track record brutal, ¿no? En salud, ¿no? Volví a salud y a mí había un leitmotiv muy bonito ahí y era, joder, es el principal causa de suicidio entre hombres el problema de una disfunción sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque nos afecta esa hombría. Entonces yo cuando pensaba, y es el quinto caso o motivo de divorcio, ¿no? Porque cuando tú estás fallando evitas, no hay comunicación, evitas con tu pareja Sí, y tu pareja dice, pues está comiendo a otra por ahí. ya, Y ya. entonces dice, no, no me estoy comiendo a otra, sino que fallo, me da cosa, me da no sé qué, empieza una dinámica muy gorda y pum, explota y a la mierda. Entonces yo, esos niños que hay un divorcio y todo lo que conlleva un divorcio, ¿no? O esa persona que se suicida, para mí era como decir, hostias, que no estoy vendiendo zapatillas, que es que eh, puedo contribuir a que un hombre menos se suicide el día de mañana, a que una familia se rompa, a que se estructure, o sea, joder, qué guay. Entonces había misión ahí. Y bueno, pues aprendí un turrón de tecnología, o sea, de biotecnología de salud, ¿no? Dentro de que, como te decía al principio, no tengo estudios. Pero bueno, pues empollé muchos papers, mucho Nature, o sea, todo tipo de cosas relacionadas a estudios, ¿no? Entonces, hay muchas nociones básicas que no tengo, pero hay muchas cosas especializadas que sé bastante, tanto más que pues, investigadores médicos y demás, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo había ayudado a muchas empresas y entre ellas había un par de colegas que habían fundado en un momento dado una empresa que te sonará, que se llama The Power MBA. Entonces, bueno, pues 2 de los 4, Quique Corral y Hugo Arévalo, yo era el chico para todo de preguntas de todo tipo de cosas, ¿no? Entonces era en plan de, oye, tío, han salido esto de las inyecciones, ha salido tal. Yo había tenido un emprendimiento hacía 2 años que me había endeudado, no había levantado capital, habíamos facturado casi 1 millón de euros el primer año de renting tecnológico, vino la pandemia y Wow. se fue a la mierda porque como no sabíamos si era el fin del mundo, las financieras no daban ni un puñetero duro a nadie Claro. y entonces yo me había endeudado y entonces mi mujer me había dicho que no se separaba, además nos pilló comprándonos una casa, fue un tema, que no se separaba con la condición de que yo no volviera a emprender. Esto estamos hablando 2019-2020. Y le digo que vale. Entonces yo, mi mente emprendedora, como bien decía, siempre se me ocurrían cosas y yo la iba y le decía, joder, Jenny, hay una cosita y me decía, me divorcio. Y yo, no hay ninguna cosita, no hay ninguna cosita. Era una broma que te quería para ver si te estaba Por atenta, ¿no? probar. Claro. Y entonces a partir de ahí, 2024, mayo, me vienen estos con que han aprobado aquí Wegovy, ¿no? Esta farmacología que además hablábamos y demás. También me preguntaban algunas veces pues, por algunas cosas suyas a nivel personal, no están obesos ni mucho menos, pero bueno, había mal uso y entonces, oye, ¿cuál mal uso estamos hablando, no? Que lo utilice yo, no lo utilices. Tal. Entonces, joder, pero es que esto se podría montar un negocio porque realmente yo les decía, a ver, yo probé la farmacología hace 2 años, bajé 10 kilos y a los 6 meses cogí 15. Además, intenté hacerlo de manera interdisciplinar con una clínica, pero que es que, pues oye, fue una vergüenza en la parte de entrenamiento, fue terrible, David, muy mal con mi propio cuerpo, me lesioné, ya dejé de hacerlo, bueno, tremendo. Entonces, les digo, mira, esto no se puede hacer así, esto no tiene sentido, no, pero habría que montar un negocio de algo de esto el día de mañana, joder, quien lo haga, joder, sería buenísimo. Y yo les digo, ellos lo veían desde el punto de vista de números, y yo les dije,
no, esto no tiene ningún sentido. Dice, tío, ¿estás preparado para montar algo así? ¿Por qué? Porque yo le dije, joder, yo he pensado en montarlo en Boston, a lo mejor, o no sé, a lo mejor proponerse a la presidenta y tal. Y me dice, no, ¿estás preparado? O sea, te queremos, eres un gran tío. A nivel personal, por supuesto, a tope, pero es que a nivel profesional estás preparadísimo hasta los dientes. Tienes una historia muy bonita de fracaso, sin haber levantado un puto duro. Y confiamos en ti, o sea, eres nuestra referencia para todos estos aspectos. Entonces, tío, si quieres montar algo así, nosotros, porque yo no les dije en ningún momento de montar nada así, ellos fueron los que me fueron apretando, nosotros te ponemos dinero. O sea, lo tenemos súper claro. Entonces le dije, a ver, yo no quiero montar nada porque tengo un lío, mi mujer me va a dar de hostias. Si monto algo es para resolver el problema. Claro, era un tema de vamos a resolver la obesidad. Y es un tema muy jodido. Entonces tenía un gran pending que fue contárselo a mi mujer. Fui a contárselo a mi mujer, la invité a un café en casa a 4:30 de la tarde. Esa tarde no trabajé y le dije, bueno, te tengo que contar algo y lo único que te pido. O sea, yo me hice una presentación para de validarlo un poco con lo que decía la ciencia y demás. Y entonces le conté. Le dije, mira, pues esto, otro, tal. Y después de 2 horas me dijo, ¿has terminado ya? Le dije, sí. Me da miedo. Estoy acojonada. Es la mejor idea que has tenido nunca. Hazlo por tu cuenta, no lo hagas en Boston. Levanta el dinero que tengas que levantar. Llevas toda la vida preparándote para ello y es hora de salvar vidas. O sea, Qué bueno, lo que menos me esperaba de ella, ¿eh? qué Porque bueno. ella es una persona muy conservadora, ella mejor un trabajito y que nos vaya bien y qué tal, que no. Entonces yo la miré y la dije, te quiero, pero ahora me tengo que ir porque tengo que hablar con Quique y con Hugo que hay que montar una empresa. Entonces, el 24 de julio de 2024 constituimos, el 25 me voy a un crucero a despedirme de la gordura. O sea, yo levanté 130.000 euros con un PowerPoint y una persona de 117 kilos diciendo que iba a curar la obesidad. Wow. Entonces, claro, esas rondas se suelen llamar 3 Fs, ¿no? Family and Friends and Fools. Yo siempre digo que eran fools, porque una persona con 117 kilos que te diga que va a curar la obesidad, Ya. hay que ser gilipollas. ¿Cómo te vas a fiar? Pero era gente que me conocía, era gente que había trabajado conmigo, y era gente que decía, si Cristian dice que lo puede hacer, lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hice? Teorizar el método, de alguna manera, ¿vale? Una vez que teoricé el método, digamos que lo que hice fue, oye, esto es lo que dice la ciencia, yo soy muy de tecnología y no podemos tener nutricionistas ni entrenadores que sean nutricionistas y entrenadores como normalmente los conocemos. Entonces, lo que fui haciendo fue, en septiembre, con este dinero, vamos a meter en tratamiento gratuito a X personas, ¿no? Y vamos a probar y vamos a validar. Entonces, preparé el método y había, bueno, una metodología que se llama Tiny Habits, del profesor B.J. Fogg, un profesor de Stanford. Este fue el profesor del fundador de Instagram y demás. Esto estaba más desarrollado para el mundo empresarial, pero era para coger hábitos sin que te cueste esfuerzo. Ya vi algunas cosas, vi que en la Tiny Habits Academy había algo de formación también o de formadores, ¿no? Que había sido alumnos y demás antes de Tiny Habits, del método, que lo estaban orientando al mundo de la nutrición. Había un par de nutrición en empresas, o sea, un poco así. Pero dije, vale, yo tenía bastante claro de decir, tenemos que enseñar al entrenador a no ser entrenador, o sea, a no exigir a una persona, ves a un gimnasio, y a un nutricionista a una restricción. O sea, la gente que se restringe al final, y además sobre todo de cosas que le gustan, malo, vamos por mal camino. Entonces, montamos el método porque realmente la clave de esto era montar algo que sin tirar o todas las objeciones que tiene una persona para bajar de peso o abandonar, las trabajemos para cambiar su vida, porque el resultado de cómo es su vida actualmente es ese peso. Entonces, hay que cambiar su vida, entender cuáles son los factores. El factor puede ser los problemas que tienes con tu pareja, el trabajo, el descontrol Sí, con lo que la hay de comida, fondo, la lo que hay falta de de educación. fondo. Ujú. Claro, trabajar todo con un equipo de profesionales que conecten y trabajen entre sí, no que sean silos independientes. O sea, que el problema que tienes que aborda varias áreas, entre ellos lo discutan y hagan una acción conjunta.
y acompañado de tecnología. Es decir, algo que había aprendido de Boston era los gastos fijos. Había mucho gasto fijo de clínicas físicas y demás. Y la gente dice, es que yo prefiero ir físicamente porque está guay. Y sí, está fantástico que te sienten te suban una pesita, que te midan la cintura, pero donde la gente lo ve una debilidad, yo lo veo una fortaleza. ¿Qué es lo que hice? Realmente conseguir que los especialistas puedan hacer un 24/7 con tecnología de cómo duerme, de cómo come. O sea, con una foto sabemos los nutrientes, minerales, vitaminas del cocido. O sea, sé si le has echado tocino o no has echado tocino y lo que te estás metiendo. Esto es una tecnología, esto no lo hemos hecho por ser guays. Esto lo hemos hecho porque tengan más datos. Es una tecnología que hizo Google Research, tardó 11 años en patentar con estudios y papers, y que lo han apificado y que tiene un 80% menos de tasa de error que los principales nutricionistas que utilizaron para el estudio con una tanita, ¿no? O sea, ellos se equivocaban un 80%, un 80% más. ¿Es parecido al anillo tan famoso que hay? No, Oura Rings te mide otro tipo de cosas, no, pero lo que te estoy hablando, Oura te mide sueño, actividad, o sea, diferentes cosas. Sí, estos son los finlandeses, que de hecho puede que entren en el cap table, es por otro tema, hay un tema ahí interesante. Pero bueno, no, es distinto. O sea, esto es en nuestra propia aplicación, tú haces una fotito y directamente de lo que vas a comer, el registro de comida que te hace un nutricionista, en vez de apuntarlo en un papel, hazme una foto. Y con una foto yo ya sé lo que te estás metiendo al cuerpo. O sea, y eso me da una explicación, pero no porque vea el nutricionista la foto, sino que ve disgregados los datos de macros, nutrientes, minerales, vitaminas, ¿no? Si tienes un déficit de vitaminas, la explicación puede ser ¿Con la una simple foto te puedes saber exactamente los nutrientes que le falta a la persona, por ejemplo? Claro. Lo que se está metiendo, y por ende, si en una analítica veo un déficit, pues puedo entender por dónde me viene el déficit. Oye, es un tema de alimentación porque todos los alimentos en conjunto, muy poca B12 se mete, por ponerte un ejemplo cualquiera. Y el B12 te va a afectar a que tu cuerpo consuma menos energía. Entonces, al consumir menos energía afecta a la tasa metabólica basal. Si voy arreglando eso, claro, si tú lo piensas, David, es un encaje de bolillos en el que la información que recibo la puedo utilizar para tomar mejores decisiones como profesional. Entonces, sé cómo duermes, sé tus latidos por minuto, frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, tu composición corporal en cuanto a grasa, huesos, líquido y músculo. Entonces, eso nos permite el hacerlo de esa manera, ¿no? Y que trabajen en conjunto. Aquí, por ejemplo, si hacemos algo de suplementación, la hace el médico. Y entonces es una controversia que yo tuve también con los médicos y con los nutricionistas. Pues normalmente estamos acostumbrados a ir a Carrefour y comprárnoslo, pero porque hay un magnesio de 40 euros y otro de 4 euros, ¿no? La gente no entiende, pero tiene súper accesible. E incluso se meten mucha sobrecarga de suplementación y a veces se generan hasta problemas, unas piedras en el riñón o cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿quién decide la suplementación que se tiene que tomar una persona? El médico, aquí en L'Hospital. Y dice la gente, ¿por qué? No lo entiendo. Porque el médico tiene esa imagen poliédrica de que tu déficit puede venir por la alimentación, que es a lo que estamos acostumbrados, pero ¿y si es otra enfermedad? Tú eres celíaco, por poner un ejemplo. Sí, sí. O eres vegano, o sea, a ver, vegano no es una enfermedad, pero que me refiero que puedes tener diferentes componentes, tanto endógenos como exógenos, que afecten, que no es simplemente la alimentación, ¿no? Entonces, el médico es el que de alguna manera, yo siempre los llamo médicos de UCI, estabiliza, y luego los médicos de planta son el nutricionista, el entrenador y demás que van trabajando para que tú no vuelvas a pasar por la UCI. O sea, y para que la gente también lo entienda, si yo me quiero meter ahora en L'Hospital, exactamente cómo sería el proceso. Primero te vamos a evaluar. Es decir, primero vas a ver a cada uno de los especialistas y cada uno va a entender con pues, un poco lo que le cuentas, la información que le des, le puedes dar pruebas, le puedes dar analíticas para ¿Todo esto es físicamente o digitalmente? No lo he contado, son videoconsultas, o sea, todos los profesionales lo vas a ver a través de videoconsulta, vale. con un horario bastante ampliado de 9 de la mañana a 9 de la noche, o sea, que de lunes a viernes. O sea, vas a atender de que estoy en Valencia, tú estás en Madrid, puedes ser uno de Barcelona, Canarias. Eso es. O sea, necesitamos una cobertura a nivel nacional y esto nos permite una muy buena flexibilidad porque primero, ¿cómo empieza? Vamos a entender qué es lo que te afecta al peso. O sea, no al 100%, es lógico porque hay muchas cosas. Hay gente que no tiene analíticas, hay gente que o tiene analíticas pero no han pedido el perfil adecuado.
Pero nos vamos a hacer una idea de cosas, ya con lo que nos cuentes, con la experiencia y demás que tenemos, pues de qué te está afectando, ¿no? Luego, en base a eso, te hacemos un informe y si vemos que te podemos tratar, ¿vale? Que en la mayoría de casos, pues podemos tratarte, te hacemos una propuesta de tratamiento. Son tratamientos que van de los 3 a los 18 meses, en los que incluye absolutamente todo. Incluye la suplementación, si se necesitara suplementación, ¿no? O farmacología. Incluye las consultas con otros profesionales. Incluye el acceso a la app. O sea, no es un número de consultas. Más o menos tratamos de ver a los pacientes con cada especialista cada 15 días, pero luego hay veces que se espacia más o hay veces que estás en un pico, David, de estrés de la hostia en el trabajo, qué sé yo, y como si te tengo que ver cada día. Y luego, aparte, tienes acceso a los especialistas, al margen de las videoconsultas, para decirle a tu médico, me duele la tripita esta mañana. Y te dice, oye, esta tarde te llamo que tengo un huequecito entre esta hora o nos vemos mañana. Entonces, tienes toda esa cobertura durante todo ese tiempo. El tiempo lo determina el qué, lo grande que sea el problema. Es decir, la cantidad de masa grasa visceral que tengas, o sea, índice de masa corporal o circunferencia perimetral. También depende de la revisión y depende de los especialistas, ¿le recomendáis un tiempo o únicamente Sí. tiene que... ¿Me imagino es una membresía o cómo lo No, no es hacéis? membresía, o sea, Es yo veo... por cura, por así decirlo, ¿no? Sí, tenemos unas tablas orientadas a un poco a lo que vemos al paciente y siempre hay una norma general, pero también hay excepciones. Yo puedo ver que no tienes tantísimo problema te sobran, vamos a poner hablando de números, 20 kilos, ¿vale? Pero en cambio veo que hay un trasfondo detrás que hay que trabajar a nivel psicológico muy alto, ¿no? Porque, oye, tienes unos problemas de la hostia, tal. Entonces, pues a lo mejor por tabla sería 9 meses, me lo invento, pero te voy a recomendar 12 porque en tu caso es un caso que hay que trabajar mucho más tiempo, mucho más a fondo en ese aspecto. Luego, ¿qué sucede? Que si la persona finalmente quiere 9 o hay personas que dicen quiero probarlo y quiero un poco menos de tiempo, luego pueden ampliar y la ampliación es la diferencia entre un tratamiento y otro, no es que les cueste más, o sea, nosotros no vamos con ese objetivo. ¿Qué sucede? Que si, por ejemplo, una persona está con farmacología, hay una fase de su vida, te quedas en cierto nivel y bajas, que lo llamamos desintoxicación, para que el cuerpo produzca de manera natural la hormona. No podemos hacer un corte inmediato porque si no te da como una especie de síndrome de abstinencia y te comes lo que te pilles. Entonces, por eso tenemos que tener una previsión del tiempo del tratamiento para poder hacer esa desintoxicación. Entonces, muchas veces ese tipo de pacientes, pues hablamos 1 o 2 meses antes con ellos de decirles, oye, empezamos desescalada. A ver, en teoría hace falta estar más tiempo contigo porque, oye, hemos ido bien, pero es un tiempo, o sea, esto no es en 3 meses bajar 30 kilos. Quien busca eso, pues por desgracia, no va a ser salubre para su cuerpo y no va a ser permanente en tiempo. Y funciona así. Y quiero darte un dato, David, que es el más importante para mí de todo este recorrido. En agosto hicimos un corte de la gente, el primer paciente que vendimos fue en octubre de 2024. Entonces, hay tratamientos de 3, 6, 9, 12 y 18 meses. El primer hicimos un corte en agosto de la gente que habíamos dado de alta hasta el 30 de junio. Eran 68 pacientes. De esos 68 pacientes que habíamos dado de alta, en tratamientos de 3, 6, 9 meses, o sea, los de 12 y 18 que empezaron en octubre, aunque daba, 62 seguíamos monitoreándoles con la app, la pulsera y la báscula, porque nos la habían desincronizado, no la habían desinstalado y demás. ¿Cuántos dirías, David? Porque mi teoría era que la gente no solamente con el objetivo del Omvital que baje peso, sino que no lo recupere. Entonces, yo tenía una teoría que era, normalmente cuando tú haces una dieta, que el 97% de la gente que hace dieta recupera el peso en menos de 2 años y la mayoría recupera más, lo que hay un mini rebote cuando tú haces una dieta, bajas 20 kilos, en las primeras 3-4 semanas que es de unos 3 a 5 kilos también. Y luego ya vas recuperando progresivamente hasta recuperar esos 20, incluso muchas veces más, ¿no? Yo creía, mi teoría era, cuando hicimos el método, bajas 20, vas a recuperar 5 rápido, pero los otros 15 no los vas a recuperar, ¿no? Que es un gran hito, ¿no? Vale. ¿Cuántos dirías que han recuperado al menos 1 kilo en ese cohorte? No sé. ¿90%? ¿Que han recuperado al menos 1 kilo? No. Joder, no estaban tan mal el método, el hecho de David. No sé. Ninguno. ¿Ninguno? Ninguno. Y el 74,1%
había seguido bajando al menos 1 kilo de peso tras la última medición antes del alta. Wow, hostia, felicidades. ¿Podemos estar ante el principio del fin? Sí. Hay que ver esa gente dentro de un año. Les vamos a meter un estudio. O sea, Claro. una de las cosas es que vamos a hacer un estudio, también con analíticas y demás, les vamos Que a también llamar. lleváis muy poco tiempo. Lleváis muy, muy poco tiempo. Claro, llevamos un año, joder, el primer paciente en octubre tal, pues dando servicio, digamos. El primer paciente que vimos fue el 30 de septiembre y no sé si fue el 16, 17 de octubre, vendimos al primero, ¿no? Entonces, realmente es un año y algo. Y habrá que ver con los casos más complejos de 12 y 18 meses, ¿no? Ya. Pero es un brote verde muy grande. Es que esto no se veía con una dieta, esto no se veía con Ozempic, ¿no? Cuando dejabas de tomar Ozempic. Claro. Entonces, claro, es bastante excitante la situación porque dices, ¿y si estamos curando la puta obesidad? Ya, tal cual. Aplicando lo que dice la ciencia, que no hemos inventado, lo que hemos inventado es un método de trabajo en el que la gente no abandone y la gente realmente cambia. Y ya solo con eso, prácticamente solucionas el problema. Eso es que nadie ha puesto foco en eso. Ese es el problema. O sea, es que salen gran cantidad de empresas que págame 80 euros, págame 100, 120. Sí, que se queden el dinero, resultados al primer mes, se acaba y ya está. No, y te mando la inyección, te vas a la farmacia, te cuesta otros 280 o 300 pavos, fabuloso, porque me lo inyecto y voy bajando peso y qué alegría, que además no me cuesta. Ya. Ya, pero dentro de un año, cuando te cojas lo que te habías quitado y un poquito más, porque hoy no se sabe tanto porque no hay tantos casos, o sea, digamos que la fama ha ido recorriendo de que se pierde, pero ya la fama está empezando a virar y ya cada vez más gente, y se puede buscar en internet, los efectos rebote y los efectos adversos de Ozempic o las inyecciones para la pérdida de peso y la gente va a ver, porque ya cada vez hay más casos de gente que dice, pues bajé 15 y ahora he subido 30. Ya. ¿No? Con cirugías bariátricas también pasa, tardan más, pero con que te quiten el 80% del estómago y luego los efectos adversos, ¿no? Eso también pasa. Entonces, realmente, David, el problema del peso, vuelvo a lo del principio, no es un problema de una enfermedad, o sea, se desarrolla como una enfermedad y se considera enfermedad, pero es la consecuencia de muchas cosas que nos pasan en la vida. Entonces, hay que arreglarla para que la obesidad deje de ser un problema definitivo. ¿Cuál es la visión de Lomvital? Pues fíjate, Lomvital, el nombre, dirás, y más al preguntar de longevidad. Pues ahí Sí. no aparece nada de obesidad. Me suena más a longevidad. El objetivo de Lomvital es ser la compañía número 1 a nivel mundial en salud a distancia. Eso es lo que va a ser. Tenemos un cap table muy interesante y cada día mayor. O sea, no puedo hacer aquí, ni voy a hacer naming de gente potente, pero bueno, en la segunda ronda que hicimos ha habido gente que ha entrado que no ve el dólar. O sea, no tienen los ojos del dólar. Saben que, pues obviamente, el hacerlo bien tiene una consecuencia y es ganar dinero. Pero confían en la idea. Enamorados de la idea. O sea, ha habido gente que me ha dicho, si pierdo dinero me da igual, el haber salvado ciento de vida, esto que me quiten lo bailado. O sea, me voy a poder acostar muy a gusto, ¿no? Entonces, Lomvital es lo que va a ser realmente y tiene muchos padrinos de mucha gente que le hemos demostrado y que lo ven la idea, ¿no? Más allá de que es un negocio privado, quiero ir a la pública, ya estamos con primeras tomas de contacto que tienen sus particularidades, ¿no? Como todo en la pública, pero que estamos hablando también con seguros para que puedan cubrir parcial o totalmente el tratamiento. Y realmente con sus equipos médicos nos están validando y están diciendo esto es una locura. O sea, lo que estáis consiguiendo es una locura y esto, el ahorro que nos puede hacer a nosotros, claro, una persona que tiene obesidad acude muchas más veces a urgencias, a especialidades, o sea, el que tiene un poquito de visión de negocio dice, ostras, a lo mejor me gasto X en tratar a esta persona la obesidad, pero es que luego todo lo que me ahorro y aumento el beneficio en primas anuales de seguro, ¿no? O sea, es ventajoso en cuanto como a solución de un problema real, como a económico. O sea, las dos perspectivas, a quien le interese cada una de ellas, es interesante para cualquier persona. Eso es que cubre todas las necesidades de todos independientemente del objetivo que tenga. Es que Exacto. Sanidad, la presión, es que me dan cita para dentro de 4 meses en el traumatólogo. Las colas.
tú sabes la cantidad de gente que te puedes quitar sin aumentar en traumatólogos, en centros médicos, totalmente. con respecto a que uno de los principales problemas, que era la obesidad y que se jodía a la gente las rodillas, ya deja de tenerlo. ¿Tenéis el dato, por casualidad, de cuánta gente pide cita previa o tiene citas por obesidad en España? Exactamente por obesidad no, pero lo que sí te puedo decir es que es el 12% del gasto sanitario total en España. ¿Qué dices? Es una locura. O ¿El sea, 12%? asociado a medicamentos, Ya, sí, sí, asociado a sí. especialistas Ya. y a urgencias. O Buah, sea, podemos estar arreglando incluso el sistema sanitario totalmente. español, ¿no? Y por eso, o sea, no es un tema de dinero, no es un tema, es un tema de que podemos ser una gran llave de arreglo. Ministra de Sanidad, por favor, escucha este audio. Habla con Cristian, porque aquí tenemos una solución de ahorro del 12% y la solución de personas que de verdad que lo pasan mal, que yo por suerte o desgracia no conozco a nadie a mi alrededor que tenga ese problema, pero entiendo que tiene que ser un problema bastante grande, ya no solamente físico, sino también por mental, depresión, y porque imagino que luego la consecuencia de ser obeso es que te marginan, sobre todo en la infancia, y que luego acabas tomando decisiones que quizás lleven al suicidio. Bueno, es que es un camino muy largo y muy solitario. La persona que pierde peso se siente juzgada en cada campo que se ve. Una mirada, algo que te dice alguien, Sí, tú mismo te sí. culpabilizas, te ves que Sobre no es todo tú capaz. mismo. Cuando miras el frente del espejo, entiendo que las personas que tengan esa obesidad no creo que se atrevan a mirar directamente a los ojos en el espejo de su cuarto de baño. Será muy y, difícil. y está muy ligado al nivel socioeconómico medio bajo. O sea, ¿y Ya, por qué tiene un nivel socioeconómico medio bajo la gente? Porque cae en una espiral muy jodida, David. O sea, yo me veo mal, yo no tal, dejo ese trabajo o dejo de tener motivación en ese trabajo, me acaban echando, me aumentan las deudas, hago trampas. O sea, y a lo mejor es una persona súper válida, pero ha enrachado un mal momento, una espiral que la ha llevado a esa situación, joder, y que somos una llave de arreglo de cambio de vida. O sea, nosotros tenemos pacientes, David, que han cambiado su trabajo si en su trabajo finalmente era un problema y no veían salida, que han arreglado sus problemas matrimoniales de muy buena manera, ¿no? O incluso en su trabajo también, no tienes que irte ni divorciarte necesariamente, ¿no? Gente que estaba en el paro y se ha animado a, yo sirvo más allá de para estar en casa y soy capaz y han conseguido trabajo. Y a nosotros se nos ponían los huevos de corbata de no podrá pagar a lo mejor, ¿no? ¿Qué situación? De todo lo contrario, ayudarles. O sea, claro. hemos Es llegado que a dar tratamiento a alguna persona de manera gratuita de que su situación, de que la iban a desahuciar y hemos dicho, no, tú vas a seguir porque tú ahora lo que menos necesitas es que alguien te suelte. totalmente. A ver, si tienes también inversores que también están enamorados de la idea, como bien decías antes, quizás a lo mejor lo tengas más fácil, entre comillas, a la hora de operar esta idea. Porque habrá clientes que a lo mejor, como dices tú, no podrán pagarte o no tendrán esa seguridad, pero como están enamorados de la idea y tú tienes un propósito, como lo estoy viendo, muy claro, yo creo que estáis condenados a tener éxito, tío. Porque creo que todo lo que tenéis lo tenéis de cara. Y si los inversores os respetan y se te respetan y entienden cuál es realmente la visión de lo vital, yo creo que estáis condenados a que esto vaya hacia adelante, tío. Sí, hay otro tratamiento que vamos a hacer que tiene que ver con la psicología y la tecnología, que lo vamos a lanzar, que es una locura, no existe nada así a nivel mundial, pero vamos a poder detectar con un nivel de precisión altísimo tus momentos de estrés, más o menos el 80% de los tratamientos que hacemos con psicología. Entonces, eso nos va a permitir que las consultas de psicología no simplemente que tú vayas, vomites durante 40 minutos y en 5 minutos te trate, sino que vamos a tener registros de cuáles son los focos de tu problema. Claro, y si tú tienes una cita el viernes, tu día el lunes ha sido una puta mierda, el martes también está siendo una puta mierda, tu psicoterapeuta te va a escribir y te va a decir, oye, teníamos cita el viernes, pero ¿y si hablamos hoy por la tarde que veo que está yendo mal el lunes y el martes? Antes de que tú lo sepas o antes de que pidas ayuda. Entonces, eso va a permitir poder trabajar un scoring del 1 al 100 que, por ejemplo, muchos relojes lo hacen, lo que pasa es que lo hacen con la frecuencia cardíaca y mi frecuencia cardíaca se puede disparar por muchas cosas, buenas, más divertidas y menos divertidas. Entonces, ya hay sensores que unidos a la frecuencia cardíaca dan un nivel de precisión muy alto. Entonces, es un scoring de estrés que tú puedas ver cómo va evolucionando conforme vas teniendo más herramientas, porque estrés tenemos todos,
pero nosotros lo que trabajamos mucho son herramientas para la gestión del estrés y cómo te afecta a ti y cómo trabajarlo, ¿no? Entonces, va a hacer que esas consultas de 45 minutos sea 15 minutos de terminar de especificar qué pasó esta semana y 30 de vamos a currar, David, en tener herramientas para esto, ¿no? Entonces lo va a hacer mucho más efectivo también. Y va a ser un tratamiento que el costo va a ser exactamente igual que un psicoterapeuta online, con la diferencia de que va a tener una efectividad muchísimo más alta. ¿Y crees que tenga algún tipo de fricción a la hora de esa intimidad? Porque imagínate que yo ahora pago ese tratamiento de Lomvital, sabéis exactamente cuándo me estreso y cuándo no. ¿Crees que tendrás algún tipo de fricción por parte de los clientes de decir, tío, párate un momento, o sea, esto es, o sea, vale, a lo mejor me gusta que me tengas controlado, pero no tanto, o sea, no quiero saber hasta qué momento discuto con mi mujer? A ver, en teoría, efectivamente, podemos pensar que puede haber eso, pero es que tenemos más de 300 pacientes que ya lo hacemos Ya. y ninguno se ha quejado. Y nadie se ha quejado. ¿Pero por qué? Porque no te ven como algo externo, ¿no? Que te está vigilando. O sea, todos los nutricionistas son unos hijos de puta menos el mío, que es la hostia. Todos los psicólogos no me han ayudado una mierda a lo largo de mi vida, menos el mío, que es con el que tengo esa confianza, me abro y demás. De hecho, nosotros trabajamos de que hay veces que no puedes tener feeling con todo el mundo, ¿no? Si no tienes feeling con cierta... O sea, es muy importante esa parte de especialista y paciente, ¿no? Entonces, se cambia por el... A ver, también trabajamos mucho esa parte de decir, oye, por el arqueotipo de la persona hay ciertos especialistas o también por los problemas que tiene la persona, que le van a ir mejor que otros, ¿no? Entonces, eso también lo trabajamos mucho en la evaluación, entender cómo es la persona para ver con qué persona se va a trabajar mejor, ¿no? Y acertamos muchísimo, o sea, muchísimo. Además, el NPS es de 4,9 sobre 5, o sea, es que es brutal, o sea, la satisfacción es brutal. Te iba a preguntar, digo, he estado mirando en las reseñas y son todo comentarios positivos, es increíble. ¿Tienes algún testimonio que puedas así contar de alguien que haya probado tu producto Lomvital y que esté contenta? Joder, pues más allá de las que aparecen, te voy a contar un caso. Mira, ahora que estamos en el mundo de la IA y la tecnología, esta revolución tan grande, mucha gente piensa que esto es Terminator, ¿no? Y creo que hay que entender muy bien para qué funciona la tecnología y cuándo el componente humano es clave también e insustituible. Y la gente lo va a entender, sentido común, como decía antes. De hecho, la salud también es muchísimo sentido común. Bueno, paciente empieza con nosotros, mujer de 66 años, lo cuento muchas veces. Se intentó suicidar hacía un año, hacía unos meses le dio un ictus, no quedó del todo mal, o sea, salió bastante bien, pero bueno, tenía bastante sobrepeso, con esos 66 años tiene un problema con su familia y demás, los niños se los dejaban, entonces los nietos, ella se asqueaba, la pobre mujer. Y entonces les hacía la comida antes de que llegaran de colegio. Tú fíjate, una abuela con sus nietos. Les hacía la comida, cuando llegaban se metía a la cama y les dejaba la comida ahí para no verles, y cuando se volvían al colegio salía, se ponía a ver todo el día y ahora son soles y demás. Bueno, primera consulta con el psicoterapeuta. Pero esto no lo sabíamos aún. Primera consulta. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de tal. Oye, cuéntame, ¿qué tal? ¿Qué es tu día? ¿No? Pues yo cojo, hago esto otro, tal. Bueno, ¿y cómo te sientes? Bien. Ya, ella obviamente ya detecta que la persona pues aún necesita esa parte de confianza para que un poco le vaya contando más y demás, ¿no? Entonces llega un momento en el que le pregunta, como ve que está muy bloqueada, le pregunta que cuáles son sus hobbies. Ve que hay un sedentarismo extremo, oye, no tengo un objetivo en la vida, ni mis nietos, ni mis hijos, ni nada. Y dice, sí, a mí me encantaba leer. Hace muchos años, hace 2 años me trajo un libro mi hijo y es el último que me leí. No, a mí me encantaba, me leía, me pasaba tardes, me divertía mucho y con las amigas y no sé qué. Y entonces esa mujer ahí detecta algo, nosotros mandamos la báscula y la pulsera. Entonces, ¿qué hace el psicoterapeuta? Dice, dame un momento. Busca la dirección de la persona y busca una librería cercana. Le dice, mira, te acabo de enviar por WhatsApp una dirección. Está a 1,1 kilómetros de tu casa. Te voy a hacer una propuesta. ¿Qué te parece si mañana, por la mañana, te acercas a esa librería con un papel, con un boli? Vas andando, te miras la sinopsis. Ella no es entrenadora, ella es psicoterapeuta, pero como te decía, trabajan todos en conjunto. Te las miras, te los apuntas, aquellos que te gustan, te apuntas libros, no coges ninguno, te vuelves. Esa tarde,
como te gusta bichear con el móvil, te pones a buscar acerca de sus títulos, opiniones y demás. Y tienes que elegir 2. Y al día siguiente vas a alquilar esos 2. Esta mujer al mes, y otras cosas más que sucedieron, ¿vale? Lo hizo y demás, muy contenta. Eso, como ese challenge, le dijo, joder, qué guay. Esa mujer al mes, como era de las primeras, yo estaba muy metido. Ahora ya, pues muchos de los nombres no me suenan de los pacientes, ¿no? No los conozco. Esa mujer al mes empieza a faltar a todas las consultas de control. Falta. Y claro, a mí me sale un alert aquí, porque además nosotros tenemos un sistema automatizado en que si la persona no baja a cierto nivel de peso y demás, nos crea lo hemos llamado registro de mejora. Pautas, ¿no? Para seguir. Claro, y que directamente el psicoterapeuta pues ve que puede estar fallando y en base a eso nos adelantamos para si hay que reubicar el tratamiento, ¿no? O sea, ya te digo que todo está bastante currado en ese aspecto. Súper bien. Y entonces le pregunto a la chica, a la psicoterapeuta, digo, Laura, ¿qué coño está pasando con esta mujer? Y pues mira, voy a llamarla efectivamente porque lleva 3 días que le ha faltado todo tal. Bueno, la llama y le dice, perdóname, te pedí todas las citas en torno a las 4 de la tarde, ¿no? Me está cambiando la vida. He recuperado el salir con las amigas de aquí de cerca a tomar café y es cuando salen a andar y a tomar café. Y es que me pillaban todas las citas ahí, por eso estoy cancelando. Dice, olvídate, soy lo mejor que me ha pasado en la vida. He empezado a retomar, he empezado a tal. Más allá de perder kilos, esa mujer, que yo creo que la gente muchas veces quiere perder kilos, quiere saber el número, tal. Si es que lo importante no era eso. Lo importante es que su vida se había sumido en una dinámica que era muy negativa para ella y no la iba a llevar a ningún lado. Y nosotros entendimos varias chispas para que fuera un fuego y un fuego permanente, ¿no? Entonces, eso es lo que trabajamos. Obviamente la mujer de por vida está muy agradecida y tenemos casos brutales, gente con agorafobia tras un accidente de tráfico, directora de un hotel, intento de suicidio, 4 hijos, perdió el trabajo debido a estar de baja, o sea, su vida se iba a la mierda, le pidió al marido quitar los espejos, o sea, todo lo más complejo posible, ¿no? Y cómo conseguimos a las 3 semanas, yendo a psiquiatra y a psicólogo, bueno, que iban allí, cómo conseguimos que a las 3 semanas salga, cómo conseguimos que al mes y medio deje de medicarse de psiquiatría, que a los 3 meses le den de alta en psiquiatría. O sea, claro, necesita ayuda la gente, necesita acompañamiento y eso es lo que damos poniéndonos en cada caso y cada caso, como también te imaginarás, es muy distinto. Eso es lo que hace que la longevidad sea más larga. O sea, porque si esa señora que es más mayor, que no tiene ganas de vivir, ya no leía, ya no salía con las amigas, sigue ese ritmo de vida, se le quitan las ganas de vivir. O sea, a todo el mundo que tiene encima tienes esa obesidad que ya te impide físicamente pues bajar escaleras. Encima no tienes motivación ninguna. Que yo creo que no está documentado, o sí, no lo sé. Sí, está documentado. O sea, pero la motivación debe ser el motivo de los más grandes de muerte por envejecimiento. La longevidad, mira, desde el año, creo que es 2009 o así, está, digamos que el ADN tiene unos capuchones que son los telómeros que hablaba antes, ¿no? Y la longitud de los telómeros son lo que determina si el mayor indicador actualmente, aunque dentro de no mucho va a salir otro mucho más potente, de una persona que puede entrar en la compañía, además, un investigador español que está en el NIH, en la parte de NIA, en el National Institute of Aging de Estados Unidos, que ellos tienen más o menos la mitad del presupuesto de lo que nosotros facturamos aquí en ¿cómo se llama? Lo de los viajes, joder, a ver si lo digo, en turismo en España, esos son 80.000 millones de euros, pues ellos tienen un presupuesto de 40.000 millones. O sea, que ese departamento en Estados Unidos, ¿no? O sea, exacto, son países diferentes. Es otro rollo, son otros números, ¿no? Entonces, ya saldrá más adelante, pero bueno, está oficialmente o científicamente demostrado que hay 2 aspectos, el telómero, o sea, la longitud, cuanto más larga es, menos enfermedades tienes, más probabilidades tienes de vivir más años y sobre todo, como hablábamos antes, de mayor calidad, ¿no? También la telomerasa, la cantidad de telomerasa, que son como esos obreros reparadores de edificios, ¿no? De los telómeros, pero también la telomerasa se reproduce normalmente cuando tienes un cáncer. O sea que, ojo, la telomerasa es algo que hay que combinar con este dato de telómero. Bueno. De hecho, creo que era una mujer que se estaba inyectando telomerasa, ¿puede ser? Sí.
Sí, y le está funcionando bien. en Colombia le está funcionando bien y hubo otros que se desarrollaron ciertos cánceres. O sea, que ahí hay muchos que han jugado han jugado con fuego sin tener, o sea, veían algo que había ahí relacionado con la longevidad, pero no tenían claro, ¿no? La regeneración celular, bueno, había cosas, ¿no? Y sobre todo este tipo de cosas se hacen sobre todo en Colombia. Por ejemplo, el Centro de Investigación de Boston estaba en Colombia también por lo mismo, porque normalmente la sanidad allí es mucho más laxa de cara a todo Sí, tipo sí, de investigaciones. la regulación. Sí, la regulación es mucho más laxa. Entonces, bueno, eh, desde ahí hay dos evidencias científicas que afectan a la longitud de los telómeros. Una es la alimentación, otra es la actividad física y hay una tercera en la que hay una española muy metida y muy conocida, psiquiatra, que está trabajando en este punto, que es la estabilidad emocional. Han hecho un estudio que próximamente ya va a salir, que es medirte cómo es los telómeros en este momento, tratarte con terapia, tanto psiquiatría como psicoterapia, e ir viendo solamente con eso y sin cambiar ninguna otra cosa en alimentación, actividad física, cómo evoluciona conforme tienes más estabilidad emocional. Y la estabilidad emocional tiene toda la pinta y va a salir ya en breve, que es la tercera pata. Es la tercera pata que afecta a los telómeros. Entonces, alimentación, actividad física y psicología, lo vital. David, o sea, por eso también nosotros vamos a hacer un tratamiento, ya también un poco te adelanto, que con analíticas y con cambios de todos estos aspectos vas a poder ir viendo trimestralmente cómo evoluciona la longitud de tus telómeros. O sea, va a ser el primer tratamiento de longevidad de manera digital. ¿Y vas a poder medir ese tratamiento? O sea, ¿vas a Sí, o poder sea, medir la edad del paciente? sí, o sea, digamos que la telomerasa y los telómeros se miden con una analítica. El telómero tardamos más o menos en un laboratorio 24, 28 días en tener el dato exacto de la longitud. Entonces es muy sencillo, en el fondo, nosotros conectados a laboratorios que te hacen una extracción de sangre, en cuestión de menos de un mes tenemos los resultados, te los ponemos en la aplicación y si a nivel UX, ¿no? Te voy mostrando cómo es tu evolución conforme, mientras tanto, los especialistas van trabajando contigo en cambiar las cosas que no tienes bien, que no necesariamente es obesidad. O sea, Sí, 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 es un puedes no estar conjunto. obeso y tener un problema de alimentación de la leche o de actividad física o lo que sea, ¿no? Cristian, entramos en la parte final del episodio. Un Un poco poquito sobre largo, ti. perdonar, de antemano. No, tranquilo, tranquilo. A mí me ha encantado. Si no, vamos, a mí me ha encantado. Un poquito sobre ti, Cristian. ¿Tienes algún tipo de hábito mental, espiritual o religioso para cuando todo se te desmorona en la vida? Uf, vaya pregunta, macho. Eh, ¿Algún truquito que nos puedas dar? yo soy una persona religiosa, no demasiado practicante, y tengo mi guerra interna y la tengo porque pues hay cosas que no me explico. No me explico, me duelen tanto que el dolor me supera a la fe. Entonces, claro, cosas como las que me han pasado tan duras y otras que siguen pasando Te entiendo. me afecta demasiado, ¿no? Y es algo que pues, mucha gente religiosa pues le pasa, ¿no? Y sobre todo porque también soy una persona muy de ciencia. Entonces, claro, el no tener explicación de ciertas cosas también me Bueno, repercute mucho en la puedes tener cabeza. fe y ser de ciencias, ¿eh? No, no Sí, está. sí, pero me refiero, también me... Entonces, claro, tengo esos dos aspectos que juegan en mi contra, pero a favor tengo hechos que no sé cómo explicar, ¿vale? Y esto es algo bastante jodido, también relacionados con mi madre. Yo me pasé 3 meses y 4 días soñando todas las noches con mi madre tras morir. Esto no lo he contado mucho, pero yo tengo 3 niños. Yo con mi madre hablaba del nombre, los 3 nombres los decidió, o sea, no los decidió mi mujer. Mi mujer, cuando buscábamos el nombre, lo típico cuando buscas un hijo, era como en plan de, oye, pues me gusta este nombre, tal, no sé qué. Del primero de Ethan y de la última de Ethan, no del medio, mi madre me hablaba de ellos en esos sueños. O sea, me hablaba de Ethan y me hablaba de Yaithan. Eh, a mí me preparó muchísimo esas conversaciones porque me decía que yo estaba preparado para algo súper
para hacer algo que cambiara el mundo. Yo tenía ahí un foro que se llamaba Zánganos y yo creía que era el foro y le metía al foro, David, lo que no quieras imaginarte. Eso suele ¿No? pasar mucho, ¿eh? Eso suele Claro, pasar. pero La vida te prepara para algo mucho más grande siempre. llevo un año y medio diciéndole, repitiendo mucho la frase de todo pasa por algo. Y a mi mujer, que cada vez que me despertaba y tal, decía otra vez he soñado, no lo pasaba mal, lo que pasa que eran conversaciones muy concretas y demás. Y joder, le dije, ya llevo un año y pico diciéndole, ¿y si esto era para lo que me estaba preparando? Y me dice, creo que sí, creo que era esto. O sea, tú llevas todo este tiempo pues dándote hostias, currando más que un tal, engordando, teniendo contactos, etcétera, para hacer algo que cambie la vida de la gente. A mí me lo decía mi madre, además, en ese sueño era como un plan de, tienes que prepararte y estás preparado para hacer algo que va a ayudar a millones de personas. Entonces, eso me está ayudando a darme mucha paz mental cuando siempre que montas una empresa, pues hay altibajos, a afrontar todos esos problemas y más. Estás con tu Entonces, propósito. esa es la parte en la que a mí me da mucha tranquilidad, pese a momentos de que más de uno se tiraría de los pelos. Y luego, por otro lado, mi vida ha cambiado muchísimo desde que no trabajo para empresas y todo ese estrés. Tengo estrés y mucho estrés, pero lo gestiono de otra manera. O sea, soy el dueño de mi estrés y me estreso hasta el nivel que yo considere. Duermo mejor, como mejor, tomo mejores decisiones de qué como, tengo más actividad física. O sea, ya el simple hecho, yo teletrabajaba, el simplemente hecho de tener una oficina y moverme todos los días, eso ya hace que me mueva más que cuando tenía 117 kilos. Entonces, de alguna manera, mal comparado, pues he ido haciendo cambios en mi vida que me han ido mejorando el resultado. Cristian, hago una pregunta a todos los invitados para que le hagan una pregunta al siguiente, ¿vale? Y el invitado anterior te hizo la siguiente pregunta, para ti. ¿Cuál ha sido el mayor error económico emprendiendo? Qué interesante. Pues mira, yo diría dos. Uno, mi primer emprendimiento, no levantar dinero y poner dinero, o sea, poner en riesgo a ti, o sea, el ponerte en riesgo a ti te va a desconfigurar la cabeza, es decir, te va a hacer que tomes decisiones basadas en no irte a la mierda y no en lo que es mejor para el negocio. Entonces pierdes foco. Entonces, el levantar dinero no es por que el riesgo lo corra otro y tú. Ya. No, es no solo eso, sino es también de alguna manera que sea algo que te enfoque, que te dé una oportunidad, o sea, buscas que alguien te dé una oportunidad en una idea que tienes de verdad y demás, ¿no? Entonces, por un lado, 100% el que levantar dinero o cosas que no te hagan pensar en mañana no comeré, sino que te hagan pensar en tengo que hacer realidad esto que planteé, creo que es clave. Y luego la otra, el tema de la planificación financiera. Ya yo no tengo un background y es un gran problema para montar una empresa, es uno de mis puntos, o sea, es mi talón de Aquiles, claramente. Eh, pero tener a alguien bueno al lado que te pueda ayudar a entender si puedes fichar a una persona o no, porque tienes esta necesidad de si tienes esta proyección en esa inversión en esa persona, o esto te va a afectar en el runway, o lo que sea, es lo que te va a dar clarividencia para que mañana no te despiertes y digas, tengo una semana de runway, estoy en la olla, ¿no? Entonces, creo que esa parte, esa figura, bien sea terciarizada, bien sea interna, que sea socio, lo que sea, creo que es una figura tan importante como la del creador de pues ese servicio o producto, ¿no? Espero que estés disfrutando la entrevista tanto como yo. Escuchar experiencias así me recuerda por qué creé el diagnóstico financiero estratégico, para ayudarte a adelantarte a los problemas antes de que aparezcan y tomar decisiones con claridad, control y rentabilidad. A través del diagnóstico analizamos en profundidad tu empresa para saber qué es exactamente lo que necesita. Desde mejorar tu rentabilidad eliminando costes innecesarios, optimizar tus seguros para estar protegido en cualquier tipo de imprevisto, hasta conseguir la mejor financiación y las subvenciones que hagan impulsar el crecimiento de tu empresa sin necesidad de asfixiar tu caja. Trabajo codo con profesionales expertos en el campo de la financiación, el control financiero, seguros, subvenciones y compra-venta de empresas, para que tengas en un solo lugar todo lo que tu pyme necesita para seguir avanzando con control y seguridad.
Si quieres saber lo que tu empresa necesita, agenda una reunión conmigo y lo vemos juntos. Te dejaré el link en la descripción para que puedas agendar la cita. Y ahora sigamos con la entrevista porque se va a poner súper interesante. Genial. Te toca. ¿Qué pregunta quieres dejarle para el siguiente invitado? Puede ser de cualquier tipo, de emprender, o sea, sobre negocios, espiritual, de experiencias de la vida, lo que tú quieras. ¿Cuál es su verdadero objetivo en la vida con lo que está haciendo? Me la apunto. Buena pregunta, me gusta. Cristian, hemos llegado al final. Oye, nada, o sea, que tienes que saber que mi formato de normal es casi, bueno, 1 hora no llega. Contigo llevo más de 1 hora, pero no por nada, sino porque me ha encantado todo lo que has dicho. Y ¿sabes lo que he pensado? Me voy a sincerar contigo. ¿Sabes lo que he pensado antes que estaba escuchando, antes que estabas tú hablando? Pensaba que yo creo que vas a ser una persona que vas a llegar muy alto y he tenido el honor de que hayas pasado por este podcast. Y por eso te he dejado hablar, porque digo, es que sé que en algún momento, voy a decir, que sepas que Cristian Gabriel pasó por Diario de Emprendedor. Bueno, no. Ya veremos, pero bueno. Lo sé, no. A ver, gracias a Dios, llevo entrevistados ya a 10 personas contigo, a 10 emprendedores, y todos tenéis el mismo patrón, ¿no? Tenéis, pues eso, una buena mujer, tenéis una buena familia, tenéis esas cosas muy, muy, muy claras. Y sobre todo tenéis algo que tienes tú, que creo que destaco entre la mayoría, que tienes un propósito muy claro, más lejos que lo económico. Tienes No un es propósito económico. que es totalmente sano, totalmente, tienes una visión de que tu sociedad, ¿no? De que el país, bueno, y el mundo entero, que lo quieres cambiar, tío. Y encima tienes las herramientas y tienes la forma y la metodología de hacerlo. Y quizás a lo mejor no lo tienes claro 100% cómo vas a hacerlo, pero lo que tienes clarísimo es que lo vas a hacer. Y Sí, sí. esa seguridad se te nota en cada palabra que sale por tu boca, tío. Y así que ojalá esté yo ahí para verlo y ojalá que pues, cuando consigas un poquito más o pase un más tiempo, vamos a quedar tú y yo y, Que y- y nos hablamos, veamos y nos entrevistemos otra vez de nuevo. quedamos y lo vemos. No, de hecho, es más, si estás en Madrid, no sé si estás en Madrid, pero jolín, nos podemos conocer en persona. O sea que, vamos, totalmente, Estaría David. encantado. Yo soy de Valencia, pero cuando voy a pasar por ahí por Madrid te avisaré para tomar un café. Venga, pues nos vamos a un café cuando vengas por aquí. O si voy yo a Valencia. Perfecto. Cristian, es un placer, de verdad, y estamos en contacto. Perfecto, estamos en contacto, David. Un abrazo grande. Chao. Acabas de escuchar un episodio del Diario de un Emprendedor, un podcast donde aprendemos las mejores lecciones de CEOs que han conseguido llegar a lo más alto con su empresa. Suscríbete para no perderte el siguiente episodio.